0966-516051. Esa vibración en el pecho tiene un nombre. Y en este Mundial 2026, juntos lo gritamos bien fuerte. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Todo se detiene cuando vos no estás. Irreal. Reina la apatía de la soledad. Las veredas son de hielo. La ciudad es un misterio.
avispas y las calles como dunas cuando aún te espero llegar. En un ataúd guardo tu tacto y una corona con tu pelo enmarañado, queriendo encontrar un arco iris infinito. Mis manos que aún son de hueso y tu vientre sabe a pan, la catedral es tu cuerpo. Eras verano y mil tormentas y el león que sonríe a las paredes que he vuelto a pintar del mismo color. No sé distinguir entre besos y raíces. No sé distinguir lo complicado de lo simple. Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar. Todo arde. Arriba el día, arriba el día. Noticias, entrevistas, análisis y la mejor compañía para arrancar la mañana con todo. De lunes a viernes de 9:30 a 12 en Radio Nuevo Día, FM 100.9 y a través de nuestros canales digitales. Con Leandro Dolan, Héctor Mancilla y Rodrigo Arredondo. Julián Quirós desde el móvil, Brian Álvarez en la puesta al aire y la producción de Sandro Díaz. Arriba el día. 10 años de radio. 10 años con vos. Get out in that kitchen and rattle those pots and pans. Get out in that kitchen and rattle those pots and pans. Well, roll my breakfast, 'cause I'm a hungry man. I said shake, rattle and roll. 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 Well, you never do nothing to save your doggone soul. Wearing those dresses, your head done up so nice. Wearing those dresses, your head done up so nice. You look so warm, but your heart is cold as ice. I said shake, rattle and roll. 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 Well, you never do nothing. Para romper el molde hay que animarse a armar lío. Y el tipo que inventó el descontrol en la música nacía un día como hoy, el 6 de julio de 1925, llegaba al mundo Bill Haley, el verdadero papá del rock and roll, el hombre que le puso ritmo a la rebeldía juvenil cuando los jóvenes ni siquiera sabían que podían rebelarse. La historia de su hitazo mundial es una verdadera locura. Lo que nadie sabe es que el hitazo Rock Around the Clock estuvo a punto de quedar en el olvido absoluto. Cuando lo grabaron en 1954, la lanzaron como el lado B de un disco y pasó totalmente desapercibida. El milagro ocurrió un año después, cuando el hijo de un famoso actor escuchó el vinilo en su casa y se lo recomendó al director de la película Semilla de Maldad. La metieron en la apertura del film y las salas de cine de todo el planeta se convirtieron en pistas de baile improvisadas donde las butacas terminaban absolutamente destrozadas.
El dato más tierno de este pionero del desenfreno es que usaba su icónico jopo pegado a la frente por una razón muy particular que pocos conocen. Tenía un ojo de vidrio y el peinado era su truco secreto para desviar la atención de las cámaras. Una genialidad oculta detrás de un mechón de pelo que, sin lugar a dudas, cambió la música para siempre. Brian, no me hagas esperar más, amigo, tirame ese conteo icónico y vos, entre mate y mate, en tu casa, y juntos digo, arrancamos con todo el swing en la mañana de Arriba el Día. Estás en la 100.9, vestite de verde que empezamos. When the chimes ring 5, 6 and 7, we'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, when it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Buen lunes, queridos oyentes, ¿cómo están ustedes? Comienza Arriba el Día hasta las 12:30 en este lunes 6 de julio de 2026. Creo que esta es una semana singular, un tanto extraña. Ahora enseguida, cuando abra el micrófono a mis compañeros, les voy a contar por qué, a ver si estamos más o menos de acuerdo. Pero a ver, esta semana es la última semana de trabajo o de estudio para muchos, porque empieza el receso de invierno ahora, después del último día hábil de esta semana. Pero esta semana juega Argentina mañana a la 1 de la tarde y hay feriado el jueves. De modo que será una semana muy interrumpida. Bueno, la fecha patria del 9 de julio es un feriado inamovible, pero el partido de Argentina me parece que mañana vamos a tener la cabeza así como en un modo muy singular, ¿no? De hecho, creo que esta es como una semana para distracciones, una semana fácil para distracciones. Así, pará, no, hay que laburar, hay que hacer un montón de cosas. Tengo que cerrar, para los que salen de vacaciones la semana que viene, una serie de cosas antes de que empiece tal receso. Bueno, más o menos esa es la sensación, pero si hablamos de sensaciones, hay una que es ¿cómo estamos después del viernes? Sería la pregunta, ¿no? Bueno, ahí vamos a ir abriendo el micrófono y abriendo la participación de oyentes también. Esto es un programa de actualidad con algunas otras cosas. En la apertura musical, rock and roll clásico, en la voz de Rodri Arredondo. Mi nombre es Leandro Dolan y aquí estamos junto a Héctor Nica Mancilla. Buen lunes, buen comienzo de semana, estimado Nica. ¿Cómo andás? Bien, buen día a todos. Acá andamos todo bien, todo tranquilo. ¿Ustedes me creen si les digo que tengo la voz un tanto afectada todavía desde el viernes a la noche? ¿En serio? Sí. No me digas, ¿gritaste mucho? ¿Qué? El gol de Inglaterra gritó. Uy, perdón. Ah, of Creo que tenés course. el... Of course. ¿Los goles de Inglaterra? Claro, of Buen course. día, buen ¿Qué día. tal, buen No, día? es un chiste, es un chiste. ¿Me estás acusando de inglés? No, pero igualmente para que acá hay alguien que lo gritó en la mesa, No. así que Hay no. tanto ¿En para serio? comentar. Hay tanto para comentar de este fin de semana futbolero, muchachos. Perdón, chicos, me metí en Dijera la Chicos, publicidad. pero no sé, la pasé tan mal el viernes que ¿En serio? necesité todo el fin de semana para reponerme. No sé ustedes. No te puedo creer. ¿Vos no? Sí, puteé el viernes. Bueno, ahí está. Jugó muy mal Argentina, lo decíamos antes de empezar. Igual este es el momento, muchachos. Sí. El micrófono abierto es ahora. Se quedó sin piernas, no apareció, no fue claro el equipo, lo salvaron algunas genialidades de Messi y algunos arrestos individuales. Hay que mejorar, seguramente de eso debe estar trabajando en el poco tiempo que queda el técnico, pero hacía bastante que no sufría tanto con la selección. Fue el partido más sufrido de tantísimo tiempo, ¿no? Sí, no sé, Creo que- prepárate para mañana, igual. no sé para dónde. Desde la final de Argentina-Francia que no Sí. sufríamos así, ¿no? O sea, hace 4 años. En realidad 3 años y medio porque Sí. aquel mundial fue en diciembre. Rodri Redondo, solo para decir la formalidad de los buenos días. Buen día para todos. Qué mañana tan bella, qué amanecer que hemos tenido igual. Sí, hermoso, ¿no? ¿eh? Que hay que decirlo. Ese naranja, rojo naranja. Sí, que no todos los días está así. No, igual todos los días. sucede
que es el horario del amanecer de esta época del año, coincide con el horario en que venimos a la radio. Claro. Porque la gente que madruga a 7 de la mañana, ponele, hay amaneceres de las 7 de la mañana que son espectaculares. Cuando se pueden ver. Sí, claro, exacto, cuando se pueden ver. Y por ejemplo, ¿quiénes son privilegiados desde ese punto de vista? Sí, los pibes que entran a 7 de 20 de Guatemala van a decir, sí, privilegiado, yo preferiría dormir un rato más. Claro. Pero la gente de Guatemala, Que amanece. claro, la gente que labura de Guatemala, por ejemplo, Sí. tiene una vista espectacular de los amaneceres todo el año. Claro, sucede que hoy amaneció... ¿A qué hora eran, chicos? ¿9 y 10, más o menos? Más o menos. 9, 10, sí, 9 y entre cuarto, las 9 que y el las cielo 9 y se puso rojizo y una gama de colores hermosísima después de las 9, que claro, nosotros estamos encarando para acá, para la radio, entonces pudimos disfrutarlo. Realmente un amanecer extraordinario. Una mañana muy linda en la capital de Santa Cruz, o al menos el cielo nos regaló esa postal, en un día que va a estar con el cielo mayormente nublado. Vamos a tener una máxima de 8 grados y una mínima de 1 bajo cero en esta jornada. Y atención que por la tarde, posiblemente en algún momento, puede llegar a llover entre las 3 y las 7 de la tarde. No tanto, no es tanta precipitación, pero sí está anunciado la posibilidad de que algo de lluvia caiga sobre la capital en este lunes, que va a ser el día o uno de los días con temperaturas más altas. Y además, bueno, la buena noticia es que no vamos a tener prácticamente nada de viento que va a ser muy, muy, muy poquito. Te hablo de 20 kilómetros, 15 kilómetros por hora, que van a soplar del norte, con buenas temperaturas, como te digo, 6, 7 grados. Mañana también vamos a tener buenas temperaturas, y a partir del miércoles en adelante, me están diciendo mucho que estoy asustando con el tema del invierno. Claro, decías pero que se venía la ola de frío desde el viernes sábado. es que tuvimos días fríos. Sí, está Lo que frío. pasa Ayer es que- estaba muy frío, ¿eh? Ayer estaba realmente muy frío. Tipo, ¿a qué hora salí? Tipo 9 de la noche, 8. Hacía un frío, hermano. Había que andar muy abrigado. Claro, pero bueno, pero vos ves el clima hoy, y que lo que pasaba la semana pasada lo mismo también, y vos ves que a partir de el jueves, te diría, jueves barra viernes, se viene un descenso brusco, con máximas que apenas van a superar los 0 grados y con mínimas de 7 bajo cero, 6 bajo cero. Por eso te digo, eso puede cambiar, pero hoy es lunes 6 de julio, semana corta por el feriado, hay que aprovechar hoy lunes y mañana martes, buenas temperaturas, hoy con cielo nublado. Chicos, ¿no es una semana un tanto rara? ¿No creen ustedes? ¿Saben que Sí. temo una tendencia general a la distracción en la República Argentina? En esos términos te lo planteo. No que voy a estar distraído yo, Sí. o que van a estar distraídos ustedes, o que vamos a estar distraídos nosotros. Tengo la sensación de que es por cómo viene el calendario. Esta es la última semana de clases del primer cuatrimestre o semestre del ciclo escolar. Vale decir que ADOSAC votó el fin de semana 72 horas de paro, lunes, martes y miércoles. Es decir, se va a llegar a las vacaciones de invierno con paro, en este caso ADOSAC, no de AMET, porque AMET, el gremio de los docentes de escuelas técnicas, aceptó la última oferta salarial del gobierno ya hace 2 viernes atrás, aunque esa paritaria no cerró, vale decir. Pero fíjense, bueno, todo el lío del año con las clases, cuando hablemos de novedades en el Poder Judicial, está todo el asunto de la justicia parada por los paros de judiciales también. Los judiciales, claro, reclamando paritarias, salarios y con un acampe en la esquina del Tribunal Superior de Justicia. Eso tiene que ver con uno de los temas que vamos a abordar hoy. Pero digo, están esos problemas, pero está el calendario muy singular. Porque este jueves, 9 de julio, es el Día de la Independencia. Vieron que el Día de la Independencia es un feriado inamovible, pero se hace puente con el viernes. Entonces, este jueves y viernes va a haber un montón de gente que labura, un montón de gente que no. Día no laborable. Claro, día no laborable, no es un No feriado feriado nacional. obligatorio, el Claro. feriado es el jueves. Entonces, claro, eso queda a criterio de cada empleador. Lo que es administración pública se sabe, no trabaja los fines de semana largos. Y mañana en la 1 juega Argentina. Yo me acuerdo, chicos, no sé ustedes, ¿se acuerdan que Argentina jugó con Austria hace 2 semanas? Que la escaloneta le ganó 2-0 con goles de Messi, Sí. un martes a las 2 de la tarde. Bueno, eso fue hace 2 semanas atrás. Y recuerdo yo haber hecho ese día nuestro programa, estábamos así, aquí haciendo nosotros el programa, y ese día el programa estuvo raro. No raro de cómo estábamos nosotros o cómo fue la agenda. El programa salió normal, pero se notaba, se percibía rara la audiencia. Básicamente había menos audiencia. Y eso fue el segundo partido del Mundial. ¿Cómo va a ser mañana que es octavos de final, chicos? No sé qué sensación tienen ustedes de esta semana. Partido mañana a la 1 de la tarde, sensación de feriado vértigo. jueves y viernes. Sensación de vértigo. ¿No es rara la Sí, semana? Sí. Por el feriado y por el partido que nos tiene ahí
complicados o ansiosos más que nada, ¿no? Ustedes Ansiosos que llegan. Usted es socio Yo soy fundador de ansioso, esta casa. Yo soy ansioso. Ansioso. Socio del rojo en tal caso, ¿no? Usted es socio fundador de esta cooperativa. Sí. Brian Álvarez, ¿cómo anda usted? Buen día. ¿Cómo anda la muchachada? Nosotros muy bien. Brian también es Claro. integrante de la cooperativa. Sí, sí. Buen día, Rodri Poloni, compañero de tareas de YouTube, el hombre del streaming. Rodri Poloni, Rodri Arredondo y quien les habla, no tenemos voz y voto en las asambleas de Nuevo Día. En tal caso tenemos voz y voto en los contenidos de este programa. Y estamos muy contentos de que así sea. Señores socios fundadores, tengo una pregunta para hacerles en vivo y en directo. Brian, allí sos muy eficaz en lenguaje de señas, como todo muy buen operador. Nica, ¿qué hacemos mañana? ¿A qué hora tenemos el programa? Mañana tenemos que acordar a las 12. Ahí está, viste, no lo habíamos hablado antes. Corta la bocha. ¿Qué hablamos antes, chicos? ¿No dijimos lo mismo? ¿A las 10 dijiste? Ricardo. Esa- A las 10. A las 10 no. A las 12. Ahí está. Vamos a acordar. ¿Viste? Si podemos Pensamos empezar igual. un poquito más temprano y. ¿Viste? Pensamos igual. ¿Sabés que justo un rato antes que vos llegues, Sí. estamos acá acomodándonos, estamos hablando de eso? Porque Sí, si no, no te da los números. Mañana, no llegás. llegás. Mañana a las 2:30 no nos va a escuchar ni el loro. Ni el Entonces loro. decís, ¿qué tiene sentido hacer? Lo hizo Hacer- los argentinos, lo hizo los colombianos, lo hizo los venezolanos. Hacer el programa, pero terminar un rato antes. Claro. Como el partido es a la 1 de la tarde, entonces a las 12 cerrar el programa y bueno, hacer las 2 horas y monedas de aire, que es como el tramo grueso del programa, ¿no? Entre las 10 y las 12, como para decir más o menos. Bueno, listo, nada, necesitaba así como conversarlo en esta semana que es singular. Vacaciones de invierno pronto, chicos, ¿eh? Vieron que la Administración Pública tiene esas vacaciones de invierno rotativas, que la comentamos la semana pasada, estamos hablando de la Administración Pública Provincial, pero es un mes, hoy ya es 6 de julio, que empieza a tener un calendario un tanto diferente para muchos. En ese contexto, desde ya que tenemos cosas para comentarles, tenemos un programa de actualidad por delante. ¿Quién está mandando todos esos memes de los mexicanos? ¿Cuánta maldad, chicos? Ahora, en un ratito los vamos a poner en YouTube. Rodir, dijiste hace un ratito Inglaterra, el nombre Inglaterra. Sí. Para los marcianos no futboleros. Sí. ¿Qué pasó anoche, chicos? Hoy vamos a hablar de un montón del Mundial. Hoy es perdón que en cierto no tuteo. Hoy es su columna, señor profe. Capítulo 38, yo llevo la cuenta, ¿eh? Sí, ¿Qué se va pasó? bien. De los mundiales. ¿Qué pasó anoche? Anoche fue tremendo. Yo lo digo Realmente. resumidamente, después lo explicará con mucho más fundamentos Nica. Anoche hubo un partido entre Inglaterra y México que yo no veía hace mucho tiempo, un partido de fútbol con esas cualidades. Hubo 2 penales, una expulsión, en un estadio que es especial como el Estadio Azteca, a la altura de México, que es un escenario muy complicado para los ingleses. México tal vez no tenía tanta calidad de fútbol, pero jugaba con el público a favor, o sea, todo el estadio repleto alentándolo. Y anoche demostró México que podía jugar al fútbol. Por primera vez en mucho tiempo se vio a México jugando a la pelota. Igual, ojo, el partido anterior México jugó tremendo. Contra Pero- Ecuador, México jugó Sí, muy pero bien. su rival no pareció. Contra un rival de Esa. fuste, digo, un rival importante como Inglaterra, o sea, demostró México que podía obtenerla. Y de hecho, Jugarle de igual a igual a un grande, decís. jugarle de igual a igual un grande, marcar los tiempos del partido y a pesar de ello que la suerte no lo acompañe y empezar perdiendo el partido 2-0 a pesar de haber tenido la pelota la gran mayor parte del tiempo. Y un dato que me pareció interesante de ayer, más allá del resultado, el partido termina 3-2, México lo intenta remontar, sobre el final se pinchó un poquito. Vi varios jugadores que me gustaron mucho, como los extremos izquierdo y derecho de México, son los dos muy buenos. No sé si coincidirán conmigo o no. Y después el pibe Mora, el 10 de México, un pibito la rompió. Se vio un México distinto. Y fue así ese pibe fue así todo el mundial, ¿eh? Tiene 17 Súper años. 17 años. 17. Vi bastante los partidos de México de este mundial y ese pibe, vos lo ves, es un nene. O sea, Sí. lo ves, realmente es un nene. Tiene cara de nene, con 17 años, no le pesó nunca la Nunca. camiseta y tampoco le pesó ayer en un partido histórico. Y absolutamente, contra Inglaterra, que además es un equipazo que estaba bien plantado y que lo supo esperar y que más o menos uno pensaba que lo sabía esperar, porque después, bueno, el partido se puso 3-2, termina 3-2, pasa Inglaterra. A ver, 2 datos que me parecieron interesantes. Bueno, uno, que se lesionó un jugador, uno de los que estaba en el banco de suplentes se lesionó festejando, saltando una de las publicidades que están al costado, ¿viste? De las pantallitas de publicidad que está al costado de la cancha, la saltó para festejar, se lesionó, se rompió el brazo. Ni siquiera había entrado a jugar. Y el otro dato que sí es verdaderamente interesante, que creo que va a marcar un antes y un después en la historia del fútbol, y que coincido con el relator lo que dijo ayer, que creo que se tiene que empezar a aplicar, es el dato estadístico de la tenencia de pelota. Ayer
fue muy interesante ver cómo, por ejemplo, vos veías las estadísticas, que es un cuadro, un gráfico que te muestra arriba quién la tenía más y quién la tenía menos, básicamente a lo largo de todo el partido. Ya se Pero- muestra, se pero mostraba. Eso pasa que ahora Sí, un pero poco se más de Claro, no, tecnología. pero se mostraban porcentajes, pero Sí. no se mostraba el gráfico donde vos Sí. veías en un gráfico de ondas, por Sí, decir de sí, una sí. manera, la cantidad de tiempo que tuvo. México tuvo la pelota la mayor parte del tiempo y vos veías solamente que en el gráfico de Inglaterra, en tenencia de pelota, solamente aparecía la tenencia cuando había hecho el gol. O sea, Inglaterra tuvo la pelota solamente cuando hizo los goles. Claro, en el Eficaz. primer tiempo. Puedes ver, claro, absolutamente. En los primeros 35 minutos del en los picos de partido, posesión del balón es donde Eso. marcó. Eso. para el que no vio el partido, ayer México dominaba Sí. el trámite del partido y al minuto 35 le meten 2 goles. Y fue el único momento en 2 minutos, 2 goles en 2 minutos. Ese mismo Inglaterra. gráfico lo Y mostraron. son los únicos 2 Paraguay, minutos en los cuales Francia. Inglaterra tuvo la pelota. Ahí está, bueno, ves que ahí te das cuenta de Paraguay y Francia, otro partido Sí, otro también, partido, donde sí. vos te das cuenta ahí por la tenencia y demás, pero bueno, lo de ayer fue un ejemplo bárbaro, ¿no? Digamos, decir cómo México tenía la Sí. pelota, y tener la pelota no te garantiza hacer los goles, Sí, si no, fíjate lo y que pasó. también lo mismo. Sí. En Brasil, lo vi el de Brasil-Noruega. Sí, Raro el fútbol. Siempre aparecen sorpresas. ¿qué Lo pasó que en ves- Noruega? Claro, pero Sí. lo raro de Noruega es que Noruega le sacó la pelota a Brasil, chicos. Sí. Y tuvo la posición efectiva del balón, ponerle del partido de lapsus de un 50 contra un 25, un 30% de Brasil. Le sacó la pelota a Brasil Sí. y tuvo la posición. Eso es lo raro. Sacarle la pelota a Brasil y tocarle. A mí lo que me llamó la atención de ese partido, cortito, o sea, Sí. así como breve resumen, la humildad de Haaland. Y cuando salió a la cancha le preguntaron, che, bueno, ¿cómo te sentiste? Metió los 2 goles contra Brasil. Y dijo textual, si tengo 1 o 2 oportunidades, normalmente terminan en gol. Corta la bocha. No sé cómo lo hago, pero así es. Mi vida es marcar goles. Solo soy así. Bueno, y qué bien que lo hace. Haaland, Hoy en la tapa de los diarios de Buenos Aires, humilde. la tapa de los diarios porteños, tienen a Haaland en la foto de portada, Sí. todos los diarios argentinos. Los Reyes. Es una cosa muy, muy impresionante lo de ayer, esta especie de Los Reyes de Noruega estuvieron en el adolescente vestuario. gigante. Viste, tiene cara de adolescente y es un mono de 2 metros. Sí. Cada vez que un brasilero se topaba con él, caía como si chocara contra una pared. Ojo, Haaland no es el más alto del equipo. No, claro, hay Está, 2 o 3 que son más altos. Odegaard. Claro, están en 2 metros, promedio de 2 Sí, metros, 1,90 4 o 5 jugadores. para arriba. Es impresionante. Igual hay un poco ahí de, qué sé yo, de genética. Claro. y- Sí, sí, la son mamá altos y de- flacos. La mamá de Brum, la mamá de Haaland, es atleta. Es fue atleta olímpica, representó a Noruega. El padre futbolista. Hay una genética ya predispuesta y estos chicos bien entrenados. Claro. Un país que no tiene las desavenencias o problemas económicos que tenemos nosotros, igual contribuye a desarrollar estos estereotipos grandes de... Ojo que en Argentina remamos un montón igual, ¿eh? Claro. No es el remo de los noruegos y su danza el con, ru. con ese tambor al O ro. inicial, Que que ayer lo hizo significa- Haaland después del partido. Significa, ese ro que se escucha, significa remar. Significa remar. Remar, es Bueno, muy tradicional. en algo nos parecemos a los noruegos. Acá remamos un montón El dulce en leche. distintas circunstancias. Está bien. Bueno, es argentino. El dulce leche con Mónica, el dulce de leche es argentino, hermano. Entonces remamos en dulce de una leche. cucharita de plástico. Bueno, además, es la que toca. Esa de los helados. Opina Romina al 51 60 51. Enseguida abrimos Dale. la grilla de noticias de actualidad. Tenemos una nota en un rato, chicos, a las 1:30, pero nos entretuvimos en este lunes. Después de un viernes que fue casi traumático para los argentinos, y ahora vamos poniendo la cabeza en orden y opinión de oyente. Sí. Dice, buen día Brian y demás. Me gusta ese saludo, Brian y, Y demás. Mañana no se debería trabajar hasta después del partido. A mí me parece que es al revés. O sea, va a ser imposible trabajar después del partido. Ojalá que sea un partido no traumático como el del viernes a la noche, pero si llega a ser un partido desgastante emocionalmente, es muy difícil trabajar después. O no sé a ustedes qué les pasa, No, chicos. y además vieron Yo los tardé 1 hora en festejos. levantarme del sillón el viernes Sí. a la noche. ¿Vieron los festejos el otro día, lo que fue? Mucha gente. El No, partido fue sí. terminó a las 10 de la noche Sí. y el centro en Kirchner y San Martín, Estaban- no te voy a decir repleto porque sería una exageración, Sí. pero Pero hablo había de mucha gente. 500 personas Ujú. mínimamente había. O sea, había mucho movimiento. O sea, yo creo que si se repite, si vuelve a pasar lo mismo contra un rival que no es tan pesado como Egipto y vuelve a ganar Argentina,
Bueno, yo creo que se va a repetir y no creo que esa gente después vaya a trabajar, no diga, che, bueno, ahora Claro. me voy a bañar, me pego un baño. Por eso, esta es una semana Muy bien. rara, chicos. Yo me Una pasé- semana muy singular. Me pasó que vi el partido de Egipto con Australia ¿Cuándo fue eso? el viernes Mm. y dije, bueno, Ah, el viernes más temprano. Más temprano. Claro, a la tarde. dije, qué rival complicado de pasar. ¿Qué te pareció? Peor hubiera sido si pasaba Australia, Mm. por el portento físico. Australia es un No, equipo la altura. de mucha altura, ¿viste? Este es un rival accesible. Tiene un jugadorazo que es Mo Salah y tiene otros jugadores, igual otros intérpretes de su fútbol muy buenos. Como, hay un tal, un defensor, un lateral, Rabia, se llama Rabia de apellido. No me digan cómo se escribe, si es con B corta o con B larga. Y después tienen otro par de jugadores ahí que todos la particularidad que es una mezcla. O militan en el fútbol inglés, algunos en el fútbol egipcio o nada. No hay otros egipcios En otros lugares. en otros lugares. Pero un plantel muy, muy ordenado. Aprovecha aprovecha la altura, tiene un portento físico. De características físicas y de juego, te diría como una Argelia. Mm. No tan punzante por las puntas, pero para respetar, pero Argentina tiene lo suyo. Buena primera descripción del equipo egipcio con quien Argentina se enfrenta mañana a la 1 de la tarde. Bueno, hablamos un montón de fútbol porque estamos en días decisivos del Mundial y con partidos realmente muy, muy atractivos por distintas razones. Paraguay-Francia, Brasil-Noruega, Inglaterra-México, además de Argentina-Cabo Verde, han sido realmente partidazos. Por distintas razones, pero enfrentamientos que son un gran espectáculo, además de muy buenos partidos de fútbol. No es la consigna del día de la fecha, porque la consigna es otra. Rodri nos la vas a estar comentando en un ratito nomás. Tengo ganas de preguntarle a los oyentes si tienen ganas de participar, alguno que esté ahí, ¿cómo sobrevivió el viernes? No cómo la pasaste el viernes, ya sé que la pasaste mal, básicamente, ¿no? O sea, la pasamos mal, o sea, fue muy, muy duro. Pero ¿cómo sobreviviste? ¿Cuánto te llevó reponerte? A mí, en serio, me llevó un montón de tiempo reponerme. Pero bueno, cada quien lo vive de distintas maneras, ¿no? Nuestro WhatsApp es el 51 60 51. Como tenemos entrevista sobre temas de actualidad, según nuestra hoja de ruta, en cosas así de 15 minutos, saludamos a nuestro productor Sandro Díaz. No vamos a hacer títulos, chicos, si les parece, sino adelanto de temas. ¿Te parece, Rodri? Vos Dale. tenés uno de cabecera, en Sí. mi caso también. Vamos a hacer un bloquecito hoy, a lo largo de este programa, de algo que aconteció el viernes a la 1 de la tarde. Y que lo adelantamos. Nos lo adelantó Julián Quirós, nuestro compañero de Buenos Días Malvinas y del móvil del diario Nuevo Día. Juli Quirós cubrió en el Tribunal Superior de Justicia el viernes a las 13 horas el acto de reasunción de Eduardo Sosa como procurador de Santa Cruz. ¿Por qué reasunción? Porque Eduardo Sosa es aquel jefe de fiscales que en el año 1995, por una modificación que hizo el entonces gobernador Néstor Kirchner, quedó fuera de su cargo. Aquella remoción de Sosa fue definida como inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en reiteradas ocasiones. Por lo tanto, el caso Sosa, así se lo conoce, el caso Sosa, es un caso que tuvo 30 años. 30 años de vida, de sobrevida en las controversias institucionales de Santa Cruz y en este caso con definiciones de la Corte Suprema. 30 años, chicos, 31 años. ¿Qué pasó? Se cambió la ley para que se vuelva a recuperar la figura del procurador. Esa ley tuvo una serie de cambios en el medio, se sancionó semanas atrás en la Cámara de Diputados y esa misma ley que planteaba modificaciones en la estructura de la cúpula del Poder Judicial de Santa Cruz tenía en uno de sus artículos el cumplimiento del fallo de la Corte de restituir a Sosa. El viernes Juli Quirós estuvo allí y hoy tenemos una serie de testimonios que son muy buenos compartir. Vamos a escuchar al propio Eduardo Sosa, que en rueda de prensa dijo una serie de cosas y ¿saben qué, chicos? Les adelanto cortito. Cuando Juli le hace una pregunta, Sosa se emociona. Hay un momento en que Sosa se emociona, le viene el llanto y es ante la pregunta de nuestro compañero Juli Quirós. En esa rueda de prensa,
también habló la ministra María Belén Elmíger, ministra de Gobierno. El gobierno tuvo presencia del gabinete en la asunción de Sosa. Elmíger pondera la decisión que tuvo el gobernador Vidal de toda esta tramitación para la restitución de Sosa. Y también vamos a escuchar a Diana Huerga. Diana Huerga es la presidenta del Colegio Público de Abogados, que justo el viernes también inauguró su sede. Recordemos que es la primera presidenta del flamante Colegio de Abogados, y también valora positivamente la restitución de Sosa en el cargo en un audio que vamos a compartir de una entrevista de nuestro compañero Julián Quirós. Otro tema, otro caso que no tiene que ver con la vida política, pero que es muy, muy sensible desde otra óptica para todos nosotros en Río Gallegos, tiene que ver con el caso Maillo. Y novedades de este fin de semana, Rodri. Claro, un giro de último momento en uno de los crímenes que más conmovió a Río Gallegos y tiene que ver justamente con Susana Reina, que es la viuda y también el cerebro del crimen de Vicente Maillo, el comerciante de Río Gallegos, que fue asesinado en 2017. Bueno, hace unos días, ¿se acuerdan que habíamos hablado con abogada y familiar de Vicente Maillo? Erika, me cuesta pronunciar el apellido, Schubach. Schubach. Sí. Ok. Hablamos con ella el Sí. 19 de junio. Bueno, hablamos con ella, abogada, sobrina, nos contaba justamente la buena noticia para la familia, la decisión de la justicia de haberle cambiado el apellido a los hijos que tenían el apellido de su padre, hijos que también habían formado parte del cerebro del armado, de la inteligencia del crimen de Vicente Maillo. Bueno, la justicia decidió cambiarles el apellido, sacarles el apellido del padre, de Vicente, y devolverles nuevamente el apellido de su madre, o darles solamente el apellido de su madre, que entonces, a partir de entonces, se llamaban, los dos... Reina. Sí, de apellido Reina, exactamente, gracias. Bueno, esa fue la última. Hasta ahí todo bien, la familia estaba contenta. Pero ¿qué pasó? Ya Susana Reina venía teniendo problemas de salud en la cárcel, bien, y a raíz de esos problemas de salud, la justicia decide justamente otorgarle la prisión domiciliaria. En un rato te voy a contar los detalles de esto. A mí, que le hayan otorgado la prisión domiciliaria, no me llama tanto la atención, porque habrá que ver cuál es el cuadro de salud, cosa que no tengo el dato. Claro, pero sí, después te vamos a contar un dato que es también interesante, que es a dónde va a vivir Susana Reina. ¿Sí? ¿Cuál es la casa en donde se va a alojar, en donde va a tener que cumplir prisión domiciliaria? La noticia entonces es: a Susana Reina le otorgaron prisión domiciliaria, y en un rato les vamos a contar los detalles de esto. En un rato los detalles en el desarrollo del programa que va a correr por cuenta de Rodri. Una cosa que me llamó la atención, también la dejo picando para después, pero eso, me llamó la atención, no es un tema en el cual tenga información propia. Esta información la dio ayer el medio de la Opinión Austral. Fue título de etapa con un adelanto. Exclusivo de ellos. Claro, y luego lo toman otros medios desde ya porque, bueno, es un tema muy sensible, ¿no? Pero esa nota, para pensarlo después, esa nota dice que la domiciliaria de Reina es de hace un mes. Y nosotros hablamos con la sobrina de Maillo hace 15 días. 15 días, sí. En realidad, concretamente hablamos hace 18 días. Pero quiero decir, hace 2 semanas y monedas. Y no dijo nada. Claro, porque no estaban anunciados, si no hubieran pegado el grito en el cielo de la domiciliaria, ¿no? Sí. Porque ese día, recordaba que cuando entrevistamos a Erika Schubach, abogada y sobrina de Vicente, por el que le habían quitado el apellido a José y a Luis, a los hijastros que había asumido como hijos Maillo, ¿se acuerdan que ella lo que reclamó acá, chicos, fue una entrevista muy larga, y ella reclamó que estuviera en la U15 y no en una cárcel de mayor seguridad? Y no dijo nada de la domiciliaria porque, claro, evidentemente no lo sabía. Pero lo que dice el medio colega ayer es que esto pasó hace un mes, porque claro, se conoció este fin de semana. Así como cosa llamativa, y los detalles que vos estuviste siguiendo, Rodri, que los vamos a abordar más adelante. Siendo ahora las 10:25, estimado comandante, en nuestra hoja de ruta tenemos una entrevista prevista para dentro de unos minutos para ir poniendo la atención allí, pero antes de eso ya hablamos un montón de fútbol y ya hicimos así una pregunta como general de cómo están ustedes. Bueno, acá Romina, un oyente, dice directamente mañana no habría que laburar hasta después del partido. Yo creo lo contrario, o sea que va a costar laburar después del partido, pero bueno, ese es el modo argentino de vivir los mundiales. Y en este momento
Rodri, si te parece, ponemos en el aire la consigna del día de la fecha, que es la consigna de rigor para filosofar con nuestros oyentes. Dale, amigo, abrimos la ventana antes, si te parece bien, para cambiar un poquito el aire, para que ventile un poco el ambiente. Yo sé que hace frío, pero siempre viene bien, ¿eh? Abrígate un poco, subí el volumen, y escuchá la 100.9. El calor lo ponemos nosotros esta mañana, ¿eh? Así de simple. Y ya te vamos a contar por qué. 2 grados la temperatura en este momento, el cielo está nublado, la humedad es del 69%, el cielo está completamente cubierto y el viento sopla del norte a 11 kilómetros por hora en la capital de Santa Cruz. Esto es Arriba el Día hasta las 12:30. 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem. 10 de la mañana, 27 minutos. Bueno, ¿se puso meloso el operador? No, Brian Álvarez no es que se puso meloso. Se puso inglés. No se puso cariñoso, no. Sino que lo que pasa es que hoy, 6 de julio, vos dijiste inglés, Sí. un día como hoy, en el año 2006, en Inglaterra decidieron que el beso robado tenía que tener su día. Entonces dijeron, bueno, hoy va a ser el día de el beso robado. Pasaron los años, bueno, la palabra beso robado ya no sonaba tan bien porque, bueno, ya está claro por qué no suena bien robar un beso, ¿no? Robar cualquier cosa y un beso mucho menos. ¿Cómo se dice en inglés beso y era- robado? ¿Kiss cuánto? Stole, ¿no? ¿Cómo se dice? Claro, robado sería stolen. 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 O si no, la otra manera de decir robar también es robbed. O sea, parecido a robar como nosotros. Lo cierto es que pasa. Rob Day sería hoy, ¿no? Ponele, día del beso robado para nosotros, día del beso robado. Claro. Lo que pasó el tiempo y claro, cambiaron muchas cosas en los últimos 20 años. Afortunadamente cambiaron muchas cosas, ¿no? Entonces cambiaron el día del beso robado y pusieron el día. Hombre cobarde no besa mujer bonita, decía. O viceversa. Mujer cobarde no besa hombre bonito. Bueno, voy a ver hecho de verano. ¿Cómo? A ver, día del beso robado. Sabemos que perfectamente esto es pueblo chico, infierno grande, ¿no? Acá nos conocemos todos las caras y los parientes también. Entonces, hoy lo que vamos a hacer, estoy pensando, digo, ¿cómo hablamos del beso robado en un lugar chico? Digo, porque te va incómodo por ahí, ¿no? Sí. Vamos a hacer una consigna segura, para que nadie quede pegado y todos podamos viajar un ratito en el tiempo. No te vamos a pedir nombres, no queremos apellidos, no queremos sembrar el caos en ninguna familia ni en ningún barrio. Tranquilo, tranquilo. Queremos ir directo al mapa de los recuerdos, a la geografía de la adolescencia. Queremos que nos cuentes, escucha, al 1551 6051. 1551 6051. ¿En qué rincón, icónico o no, no importa, de Río Gallegos, en qué rincón de Río Gallegos diste o te dieron ese primer beso robado de la juventud? O ese primer acto de valiente romántico de la juventud. ¿En qué rincón de Río Gallegos diste o te dieron ese primer beso robado de la juventud? Viajemos a épocas doradas. ¿Fue congelándote de frío, por ejemplo, no sé, en los bancos de la costanera con el viento pegándote en la cara? ¿Fue atrás del Rocha, rogando que, no sé, atrás del colegio del Guatemala, que no te agarre ningún preceptor? ¿Fue en la oscuridad de algún asalto, en un baile familiar, en el club? 1551 6051. Queremos armar el mapa del romance de nuestra ciudad. Mándanos tu audio o tu mensaje de voz. Si es mensaje de voz, mejor todavía, al 1551 6051, porque si nos contás, obviamente sin dar nombre ni nada, ¿no? No dejar los últimos 3 LNI suficiente, sin dar detalles, para divertirnos, para charlar un poco. ¿Quién no fue adolescente algún día, al 1551 6051, si nos contás esa historia, te podés llevar
las pastas de Bon Appetito. Bon Appetito, fábrica de pastas artesanales que en el Día del Beso Robado tiene para vos 2 porciones de pastas. Bon Appetito en Comodoro Rivadavia 430. El verdadero sabor de la pasta lo encontrás en Bon Appetito. Muchachos, sé que está la entrevista en puerta, pero si quieren adelantar algo y después contar y desarrollar un título, algo viene bien, como para incentivar al oyente. Algo que hemos hablado en consignas anteriores parecidas, pero por viejas prácticas que hoy en día ya están en desuso. Quizás alguno diga ahora la palabra matiné y ya suena una palabra anticuada, pero si hay que poner un momento o un lugar, voy a hablar de un asalto. Y claro, por suerte no es un hecho delictivo, sino los asaltos eran los bailes de barrio. Un Rospres. Los asaltos eran los bailes bastante humildes en esa época, con gaseosa y papel celofán de color alrededor de alguna lamparita y con cassette grabados que ibas pasando de casetera a casetera haciéndote de DJ más o menos. Donde las ganas importaban más que el decorado. Claro, además no había tampoco que había mucho, o sea, es lo que había, digamos. Lo que había. En eso que se llamaban asaltos, estoy hablando de la década de los 90, no es beso robado, técnicamente robado, sino situación, si querés, amorosa de la adolescencia. ¿Edad? 12, 13 años, no me acuerdo ahora, 12/13, claro, fue verano, tiene que haber sido 12 años. Un puber. Y estaba viendo... Claro, la edad del pavo, el inicio de la edad del pavo. Estaba viendo que en inglés, que lo preguntaste antes, Nika, ahora se conoce como Kissing Day, que es el día del beso, pero hasta hace un tiempo atrás era el Stolen Kiss Day, día del beso robado. Vieron que les decía que stolen o robbed es robado en inglés, en este caso usan el stolen. Bueno, es el día del beso robado, pero le sacaron ese nombre, ahora es el día del beso nomás. Kissing Day. Pero por ahí va, en ese escenario, en ese momento. En ese momento, en ese lugar, ok. En una casa dijiste, ¿no? Casa. El garage de la casa de un amigo. El garage, ok. El auto lo sacaron, ¿no? Imagino. Claro, el auto, creo que no tenía auto la mamá de mi amigo en ese momento. O estaba estacionado afuera. Pues ni auto no había fiesta. Claro. Ahí está. Nika, por favor, ponernos en... quiero año y lugar. ¿Puede ser? Año y lugar. A ver. No, ni me acuerdo. El que se ríe solo. El que se ríe solo. ¿Cómo dice? No, me abstengo. ¿Te abstenés? Está bien. No sabe, no contesta. Mira, casi nunca decís no sabe, no contesta. Pero está bien. Pero quiero decir, es cierto. O sea, si después te animás, abrí tu corazón, Nika. Vos siempre abrís tu corazón. Si vos el silencio si vos decís bien. algo, estás en la resistencia y lo bien que haces. Pues, está muy bien igual. Yo respeto eso y no quiero meter presión. A mí no me gusta. Soy muy respetuoso en ese sentido. Pero si vos querés, aunque sea dar un dato que sea general, viene bien. Siempre para incentivar al oyente, te lo dejo que lo pienses. ¿Te parece? Me golpeé la cabeza como el mexicano y tengo acá un protector, por eso no me acuerdo. ¿Viste? Perdiste la memoria. Ok. Bueno, vamos a ver si la recuperás. De la mañana y si no, no te dará ningún problema. Dale. Pero ustedes, si quieren participar, al 1551-6051, sepan que si nos mandan un mensajito de voz, nos tienen que contar de vuelta. No detalles. Ya sabemos que el detalle no... A ver, tampoco seamos tan vergonzosos. Es solamente saber en qué rincón icónico te dieron o diste ese primer beso robado de la juventud. ¿En qué lugar? De Río Gallegos. 1551-6051, esperamos tu mensaje. grados, cielo cubierto en la capital de Santa Cruz, 69% la humedad y el viento soplando a 13 kilómetros por hora del norte. ¿Saben ustedes que hace ya un par de meses largos se viene discutiendo en Santa Cruz la posibilidad de una toma de deuda en dólares? Esto, si se hace, se va a hacer a través de la Cámara de Diputados. Es un proyecto del Poder Ejecutivo que necesita 2/3 de los votos. La pregunta, el dilema de este tiempo es: ¿toma de deuda sí, toma de deuda no? ¿En qué términos? Un primer intento en sesión extraordinaria con el propio gobernador presente en la Cámara de Diputados hace 4 viernes atrás, tuvo un rechazo, es decir, no tuvo los 2/3 que necesitaba, en este caso, el gobierno y el oficialismo para convertirlo en ley. Luego van pasando los días, van pasando las semanas
y están las situaciones de cada municipio. A ver, ¿cuál es la situación de Argentina? El desafío de Argentina es gobernar con números en rojo en buena parte del país. No solo le está pasando al gobernador Claudio Vidal en Santa Cruz, es decir, no solo nos está pasando a nosotros, está pasando en otros distritos, y si miramos hacia adentro, le pasa a los intendentes, es decir, a los intendentes de cada pueblo, de cada comisión de fomento, de cada intendencia, están gobernando en una situación muy desafiante. ¿Por qué? Porque baja la recaudación en los pueblos, porque baja la recaudación provincial, porque baja la coparticipación nacional, es decir, hay se administra la escasez. Con esta descripción y con esto que estamos más o menos viviendo, tenemos la idea, como lo habíamos hecho hasta hace unos días atrás, de retomar conversaciones con intendentes para ver cómo andan las cosas. Está en línea de teléfono el intendente de Puerto Santa Cruz, Juan Manuel Borges. Intendente, gracias por atendernos. Lo saludamos en Río Gallegos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Con una mañana fresca de hace ya unos 3 días, calculo que en Río Gallegos igual, pero bueno, ya estamos en pleno invierno, así que preparándonos un poco también con toda la maquinaria y con todas las cuestiones que tienen que ver con el día a día del trabajo para continuar con nuestras tareas diarias, ¿no? Bueno, mi nombre es Leandro Dolan, mucho gusto, es la primera vez que lo entrevistamos en este tiempo. Aquí estoy junto con mis compañeros Héctor y Rodrigo y esto es Radio Nuevo Día, aquí en Río Gallegos. Primera pregunta general, intendente, estamos 6 de julio, de modo que ya se puede hacer una especie de balance un tanto en caliente del primer semestre del año. ¿Cómo es el primer semestre allá en Puerto Santa Cruz? ¿Qué más o menos balance puede ir haciendo de cómo van las cosas? Bueno, la verdad que muy complejo, sinceramente muy, muy difícil. Siempre lo digo, si bien las localidades tienen la misma situación en general por la cuestión económica, pero cada una de esas localidades también tiene sus particularidades. Puerto Santa Cruz es una de ellas. No estamos teniendo la suerte en este caso de poder encontrar la vuelta con la actividad portuaria desde que hace muchos años tiene simplemente trabajos momentáneos y bueno, después pasa mucho tiempo frenado. Entonces, la realidad es que el contexto económico de nuestra localidad se ve cada vez más difícil y bueno, y eso es la verdad que se nota al día a día y es muy preocupante para la comunidad en general y para el municipio, por supuesto que también, porque eso claramente se vuelca a la municipalidad. Hoy la gente está pagando sus servicios, sus alquileres y comer y bueno, todo el resto de las cosas quedan en un lugar secundario. Por ejemplo, en este caso nuestros impuestos y bueno, y eso por supuesto hace que nuestras recaudaciones bajen aún más de lo que ya venían y bueno, es una rueda de la cual no se puede salir fácilmente, ¿no? Entonces se vuelve agobiante. ¿Y cómo está esa recaudación impositiva más o menos en promedio, en parámetro? ¿Cómo le está yendo lo que es recaudación local? Es muy baja, es muy baja. Nosotros, los datos que venimos teniendo desde que iniciamos la gestión, y yo anteriormente fui concejal también, y es algo, no sé si histórico, pero por lo menos de los últimos años, la recaudación es del 20% de la comunidad, o sea, muy poca gente está pudiendo pagar sus impuestos municipales, por ende, la recaudación del municipio es bajísima, y nosotros dependemos en un 100% de la coparticipación. Entonces, cuando la coparticipación se estanca o baja, la verdad que nos complica muchísimo en el día a día, porque por supuesto que así como le pasa a la comunidad, al ciudadano y ciudadana a pie, a la municipalidad le pasa exactamente lo mismo. Los impuestos y el día a día se hace complejo porque justamente no suben las recaudaciones y tampoco nuestros ingresos. Entonces nos abocamos a tener que pagar salarios, cuando podemos tratar de discutir de la mejor manera lo que tiene que ver con las pautas salariales y generalmente no son los números que la gente necesita ni la que nosotros quisiéramos, pero es hasta donde a veces nos podemos estirar para no complicarnos aún más. Claro. Hablando con un intendente cercano de otra localidad y bueno, al tener otra matriz productiva, sus recaudaciones son mucho más amplias, entonces tienen un oxígeno distinto al nuestro. Nosotros eso no lo tenemos. El 80 o 90% de nuestra comunidad trabaja para el Estado, municipio, provincia, y bueno, y eso lamentablemente hace que bueno, el desarrollo económico de nuestra localidad esté bastante frenado, muy frenado, ¿no? Intendente, buen día. Héctor lo saluda por acá y le quería consultar, lo estaba escuchando atentamente, respecto al cómo recibió ese municipio. ¿Han podido ir revirtiendo desde lo económico esa situación?
Discúlpeme, se intercortó bastante, no alcancé a escuchar la De pregunta. cómo recibió la situación económica con la cual usted recibió el municipio, ¿han podido ir subsanando, mejorando, pagando deudas? Mire, nosotros recibimos una municipalidad con muchísima cantidad de gente. Imagínense que nosotros es una localidad de pocos habitantes y la recibimos con 902 empleados. Muchas veces hacen las comparaciones con otras localidades. Bueno, no sé, si queremos hacer una comparación con Puerto San Julián, que tiene cerca de 500 habitantes, pero tiene 15.000 habitantes, pero tiene 500 empleados. Bueno, nosotros estamos en un número altísimo y esto se debe, bueno, a la toma de decisión de gobiernos anteriores. Entiendo yo que pensándolo exclusivamente en una cuestión política electoral. Y bueno, y nos encontramos con esta situación que ya más o menos entendíamos que era ese número aproximado de lo que nos íbamos a encontrar. Y bueno, no nos quedó más que, bueno, hacernos cargo, ser ordenados y empezar de a poco a ordenar justamente las arcas municipales y también las formas de contrataciones que habían tenido en su momento. Entonces pudimos ir bajando la cantidad de empleados, no los números que debería tener, pero bueno, ordenándonos desde ese lugar, hemos podido sobrellevar esta situación compleja. Después sí, si encontramos algunas deudas, y sí, lamentablemente deudas de gas, deudas de telefonía, que hasta el día de hoy nos aquejan, especialmente la de gas. Lo mismo que le pasó a mediados del 2024 a toda la población de la provincia, nos pasó exactamente lo mismo a nosotros como municipio. Ese tarifazo, la verdad que nos movió la estantería de una manera negativa porque, bueno, los números que ya veníamos arrastrando con deuda de una gestión anterior se duplicaron y hubo que empezar a refinanciar esa deuda. Bueno, todas estas complicaciones que arrastrás muchas veces de gestiones anteriores. Obviamente que yo entiendo a la gente y muchas veces dice, bueno, ya hace 3 años que prácticamente que están ustedes gobernando, así que hay que dejar el pasado. Pero la realidad es que lo que se hace en gestiones anteriores te condena después para que vos puedas estar tranquilidad. Por eso la responsabilidad, más allá de un partido de otro, de un intendente de otro, de un gobernador de otro, la responsabilidad después termina cayendo ni más ni menos no sobre la figura política, sino sobre la comunidad y sobre los empleados. Y eso, bueno, hay que ser... Entiendo yo que hay que ser responsable. Las diferencias políticas tienen que estar por debajo, en este sentido, de los intereses de las comunidades, ¿no? Intendente, y sobre eso intentamos ser ordenados. Su descripción, toda esta descripción de este rato de charla es muy elocuente. Es muy elocuente, un poco la introducción que hacía en mi caso general, pero usted está hablando de la realidad de su comunidad de Puerto Santa Cruz. Es muy elocuente de cómo se nota la escasez y qué difícil desde ya que es administrar la escasez, gobernar en la escasez cuando la necesidad que existe es muy grande. Usted dice, son 90% de nuestro pueblo vive del empleo público, o el 80-90%, es decir, es un porcentaje absolutamente altísimo ya, no alto. En este contexto que usted viene describiendo, ¿cuál es su postura en relación a la posibilidad de tomar deuda en dólares? Esto de toma deuda en dólares sí, toma deuda en dólares no. Me imagino que es una postura que usted también debe haber ido madurando, porque esta discusión ya lleva un par de meses. Pero explíquenos en 2 o 3 ejes que a usted le parezcan sencillos de poder describir, de cuál es su mirada sobre la toma de deuda en dólares, que es lo que pretende el Poder Ejecutivo Provincial. Mire, en primer punto es la historia de nunca acabar de la Argentina y también de la provincia. No hace muchos días veía un video del 2017 a la propia gobernadora de ese momento, a Alicia, haciendo exactamente lo mismo y diciendo exactamente lo mismo prácticamente que el propio gobernador Claudio Vidal. O sea, la necesidad de tomar deuda, por más que ella lo decía en ese momento que desearía no tener que tomarlo, pero lo tenía que hacer para poder sobrellevar la situación compleja que tenía en ese momento la provincia, que era para salarios, gastos corrientes y obras. Bueno, en este caso estamos en esa misma situación, teniendo la diferencia tal vez de que hay un detalle de obras, y esto implica que si esas obras
se realizan en las distintas localidades, bueno, lo que genera, por supuesto, y por eso hice el hincapié de que cada localidad tiene sus particularidades. Nuestra particularidad sería que cualquier cosa que mía de nuestra localidad lo que genera es más trabajo y tal vez la posibilidad de que nosotros podamos también decirle tal vez a algún empleado que pueda realizar trabajos en otro lugar y hasta tomar la posibilidad de que se retire del municipio. Pero si eso así no fuera, de todas maneras genera un movimiento local económico que bueno, que por supuesto que cambia la matriz en nuestras localidades. Entonces, no es algo novedoso ni para la provincia ni para los municipios, es algo que viene de gobiernos anteriores. Yo el otro día lo escuchaba al ministro de Economía, entre las últimas dos gestiones, tanto la de Daniel Peralta y de Alicia, más de 2.100 millones de toma de deuda. Intendente, una estamos... pregunta más en detalle. Usted bien sabe que hay intendentes que dicen, a ver, hay distintos vínculos personales, institucionales, entre intendentes o municipios con la provincia. Entonces hay intendentes que reclaman mucho diciendo, bueno, pero esto en realidad no se habló con nadie, vemos un listado de obras, pero en realidad se empezó a discutir después, esto se tendría que haber discutido antes. Hay quienes dicen, primero aclaremos los fondos de unirse, que son el fondo fiduciario de responsabilidad social de las mineras, primero hablemos Exacto. de eso, que se coparticipe antes de hablar de tomar deuda. Es decir, hay como varios ejes. ¿Cuál es su situación, su vivencia? Usted es del SER, ¿cierto? Vale aclarar para el público que quizás no lo conoce tanto aquí en Río Gallegos. Usted es del partido del gobernador, del partido SER. Es un hombre joven, usted tiene 41 años, fue concejal antes. Jugador de básquet. Así es. Jugador de básquet, de la misma generación del gobernador en un punto, tiene más o menos la misma edad, ¿no? Y digo, a ver, hago una mini biografía al paso apenas, ¿no? Pero digo, ¿cuál es su caso? Su caso de, porque a ver, estoy viendo acá el mapa y hay media docena de obras para Puerto Santa Cruz de lo que se plantea como el plan estratégico de inversión. Pero ¿cómo se llega a esto en su caso y cuál es su vínculo con la provincia? Bueno, el vínculo, en principio, lo acabas de decir vos. En este caso, yo vengo ya desde el 2019 como mis primeros 4 años como concejal. En ese momento, bueno, había un acercamiento con el gobierno provincial que duró muy poco. Después, bueno, me tocó la posibilidad de ser intendente, pero más allá de eso, lo que decía hace un ratito, la realidad es que es la historia de nuestra provincia, que no debería haber sido, ni está bueno tampoco que tengamos que tomar esa decisión, pero la realidad es que si no la provincia no toma esta deuda o condenamos a la provincia nuevamente a vivir durante muchos años en una situación compleja, o le damos la herramienta que se le dio en su momento también para poder vislumbrar tal vez un futuro mucho mejor. Después, esto el gobernador lo ha dicho muchas veces, y lo ha dicho en privado y lo ha dicho también hacia afuera. Tal vez las formas de comunicarlos tal vez no han sido las correctas, entonces eso lo aprovecha muy bien la oposición y se termina tornando un poco una cuestión política y no mirando al futuro de la provincia. Eso es lo que realmente creo, que es, insisto, es exactamente lo mismo que lo dice en una entrevista y un video que hay de la gobernadora anterior. En un primer momento tampoco la oposición quería tomar deuda en ese momento, y lo que decía la gobernadora de ese entonces es lo mismo que dice el gobernador de ahora. Es la oposición, si se centra simplemente en el no por el no, lo que está haciendo es condenar no al gobernador, sino a la provincia a no poder salir adelante. Intendente, aquí hablando tengo particularmente de eso de las obras. Acá yo dije medio docena, son cuatro obras en particular. Sí, tal cual. Nosotros, de las obras que están ahí, de las más importantes es el colegio, que bueno, es la escuela más antigua de toda la provincia. Acá las tengo justo al lado mío. Bueno, lo de la planta experimental es algo que se viene hablando desde casi desde que iniciamos la gestión nosotros. Es buscar alguna alternativa distinta para Puerto Santa Cruz. De hecho, lo venimos haciendo también desde que iniciamos la gestión, tratar de buscar otras herramientas para que Puerto Santa Cruz tenga una posibilidad de desarrollo que esté tal vez el Estado. Y bueno, y este tipo de proyectos también lo pueden vivenciar en otras localidades, como por ejemplo en Puerto San Julián, que es algo que se viene trabajando hace un tiempo. La ampliación y modernización de la estructura de nuestro puerto. Bueno, nosotros ya venimos teniendo reuniones tanto con la ministra como el Consejo Portuario, que inició el año pasado,
donde nos piden, bueno, que haya inversiones para que nuestro puerto pueda tener alguna posibilidad distinta, y esa inversión sería muy importante para lograr de alguna manera atraer inversores. Hoy en el estado en el que está operativo, pero la realidad es que le faltan muchísimas mejoras para poder ser un puerto competitivo y que podamos tener esa oportunidad. Como les dije recién, lo de la unidad educativa, la escuela tiene más de 130 años, es más antigua de toda la provincia y tiene serios problemas estructurales. ¿Qué escuela es, intendente? Discúlpame, porque aquí el detalle dice Unidad Educativa Puerto Santa Cruz, nuevo edificio. Claro, la escuela primaria provincial número 2. Es esa, ¿cierto? Es la escuela, exactamente, es la escuela primaria provincial número 2, que tiene como anexo el colegio, la sede, la sección especial. Bueno, ambos colegios, especialmente la EPP número 2, que es el edificio, es el más antiguo de todos. Bueno, es un edificio que realmente ya no se le pueden hacer mejoras, sino que es necesario pensar en un nuevo edificio. Y bueno, y eso te diría que es la prioridad número 1 del Estado, y también lo del puerto, por supuesto, es la prioridad. Intendente, hago una pregunta muy elemental para cerrar con una más panorámica, o quiero decir, más del desafío que se viene por delante y la expectativa del gobierno de que la Cámara de Diputados apruebe la toma de deuda. Lo damos por hecho, pero no hay que obviarlo. ¿Cuál es el sueldo promedio de un trabajador del municipio de Puerto Santa Cruz en este momento? Con la recomposición que sabemos que hay ahora del primer semestre, ¿en cuánto queda el promedio de un salario allí? Mire, estamos entre el módulo 4 y el módulo 9, que es el módulo 9 es el más alto, y deben estar rondando entre los 500 y 600, 700 mil. Un módulo 9 con antigüedad está superando el $1.000.000, pero las categorías más bajas, donde ahí está la mayor de empleos, es eso el sueldo. Y imagínese si es factible. ¿Sabe que justo tuvimos problemas en la comunicación, intendente? Justo cuando nos estábamos diciendo $1.000.000 es el salario alto y el bajo dijo 600.000 pesos. El módulo 9, el módulo 9 con una buena antigüedad probablemente llegue a ese salario, pero los más bajos están muy por debajo de eso. Rondan entre el módulo 4, que son los recién ingresados y con poca antigüedad, entre los 500.000 y 700.000 pesos. Claro. La verdad que son sueldos muy bajos. Claro. Déjame decir también, por supuesto, que cuando nosotros ingresamos hace 2 años y medio, el 4 era 100.000 pesos. ¿Cuánto, perdón? Se corta, intendente. ¿Cuánto era? 160.000 pesos. Claro, bajísimo, absolutamente bajo. Hace 2 años y medio. ¿Hemos podido recuperar? Sí, pero la realidad es que el costo de vida ha ido cada vez de manera creciente y no hemos podido acompañar de la manera que nos hubiera gustado. O sea, logramos lo salarial, especialmente en el primer año de gestión, pero lamentablemente después, como les decía hace un rato, los tarifazos que tuvimos especialmente con gas, nosotros tenemos la empresa Camusi, se llevan el 30-40% del salario de un empleado municipal, solamente pensando en servicios. Entonces se vuelve muy difícil. También decía hace un rato, al no haber un desarrollo productivo dentro de nuestra localidad, es muy difícil conseguir una segunda posibilidad de trabajo. Es una realidad que la gran mayoría de las personas hoy tenemos que tener uno de estas de trabajo. Bueno, en localidades como las nuestras es muy complejo porque el sector privado está muy disminuido. Lo vemos en las localidades. La verdad que soy nacido en Río Gallegos, hablo frecuentemente con mucha gente y se ve que negocios de mucho tiempo están cerrando por situaciones complejas. Bueno, imagínense lo que es en nuestra localidad, donde el dato que les daba hace un rato, la gran mayoría de la gente trabajando en la administración pública, con sueldos, por supuesto, por debajo de lo que debieran ser. Entonces, la circulación de dinero en el sector privado es muy baja. Claro, y bueno, intendente, pasa exactamente lo mismo. ¿Y cómo hace la gente de Puerto Santa Cruz para tener un segundo mango, un segundo ingreso? Acá usted dice que lo ha seguido con gente gallega. Acá, por ejemplo, proliferaron las ferias. Las ventas en las casas, la venta puerta a puerta, la venta informal de comida. Es decir, hay un mercado informal muy grande en Río Gallegos, que es la gente que tiene un laburo y quiere tener un segundo, incluso hasta un tercer ingreso. ¿Qué descripción nos hace de cómo hace la gente de Puerto Santa Cruz, el trabajador municipal que está ganando, supongamos, 600.000 pesos promedio? ¿Cómo completa su ingreso? ¿Cómo se las ingenia? Pasa exactamente lo mismo, la gente empieza a buscar
perdón por la palabra, pero empieza a changuear de alguna manera, a buscar otras alternativas, y eso no genera ni más ni menos que una discusión entre el sector privado y la gente que vende de alguna manera desde la informalidad, para poder sobrevivir. El privado, obviamente, que pagando todos sus impuestos y sus permisos para poder tener sus locales, obviamente, habilitados, y después tenés ese sector informal que tal vez no tiene todas esas cargas impositivas, entonces también se empieza a generar una discusión entre los laburantes. Y se vuelve difícil porque nosotros de alguna manera tenemos que lograr de que la gente pueda trabajar. Entonces desde el área de comercio intentamos, bueno, dar permisos de alguna forma para que puedan trabajar legalmente, pero no deja de haber un conflicto interno, y esto es lo que provoca las crisis tan importantes como las que estamos teniendo ahora, que la gente busca el mango de alguna u otra manera y siempre alguno u otro se ve perjudicado. Claro. Y se ve esta situación totalmente complicada, donde proliferan las ferias en distintos puntos, la gente que hace la venta ambulante o la gente que hace venta en sus propias casas, que no lo hace para hacerse millonario, lo hace simplemente para poder comer y sobrevivir el día a día. Claro. Y bueno, y esto es lo que se ve, por supuesto, cada vez más calculo que en todas las localidades, ¿no? Ahora Y sí, acá particularmente claro. en Río Gallegos el sector comercial está atendido básicamente por sus propios dueños, porque se le hace imposible tener empleados. Claro. Y bueno, y eso es lo que se está notando, por supuesto, a lo largo y ancho seguramente de toda la provincia, con las particularidades que tiene cada localidad, ¿no? Bueno, le agradecemos su tiempo, intendente, y ahora sí le hago la última consulta apelando a su síntesis. La diputada Loreiro, que es de su pueblo, de Puerto Santa Cruz, ella la semana pasada estuvo en la cuenca carbonífera junto con integrantes del Poder Ejecutivo, hablando con la comunidad acerca de la necesidad de esta toma de deuda. Y ella, bueno, ya explícitamente se manifestó a favor. Nosotros la entrevistamos hace un par de semanas nada más, y la pregunta es muy puntual. ¿Tiene expectativa usted de que esto vaya a salir en la Cámara de Diputados? ¿Tiene expectativa de que se vaya a votar? Porque se necesitan 2/3, debería ser en sesión extraordinaria. ¿Cómo lo ve concretamente? ¿Tiene la expectativa de que eso vaya a acontecer? Ojalá que sí. Espero que se estén dando estas reuniones, que calculo que son, por supuesto, en comisión, para clarificar seguramente con los diputados de la oposición y tal vez llegar a un buen punto de encuentro para que esto pueda salir. La realidad es que tanto los intendentes como los diputados tenemos que saber bien para qué va a ser. En este caso, ya yo que tengo tal vez la información, poder convencer o poder tener una mirada bien clara de la deuda. Tiene que haber realmente un compromiso absolutamente de todos, porque la gente para algo nos puso en cada uno de los lugares en los que estamos, ¿no? Entonces, ojalá que esto pueda salir por el bien y el futuro de la provincia de Santa Cruz. No es algo grato, ningún gobierno quisiera tomar deuda, pero es la herramienta que está, y es la herramienta que ha utilizado históricamente, o por lo menos en las últimas gestiones también en la provincia de Santa Cruz, y esta es otra de ellas, ¿no? Así que, bueno, ojalá que esto pueda salir, ¿no? Gracias, intendente, por su tiempo para conversar con nosotros. Por favor, muchas gracias. Hasta otro momento. Se llama Juan Manuel Borges, es intendente de Puerto Santa Cruz, del partido SER, el partido del gobernador. Él empezó siendo concejal en 2019. Muchas veces hemos hablado acá, Nica, vos te acordarás, entrevistas que hicimos con Pedro Mancilla, por ejemplo, secretario general del SOEM. El bajo sueldo de los municipales del interior. Y Puerto Santa Cruz está entre los más complicados. Como Las Heras, son Puerto Santa Cruz, Las Heras y algún municipio más del interior son los que tienen en promedio salarios más bajos. ¿Cómo haces para vivir hoy en día con 600 lucas? No, es imposible. 600.000 pesos. Dijo entre 500 y 700, ¿no? Sí. Pero los de mayor antigüedad, más 1 millón de pesos. Los de mayor antigüedad, los cargos más altos superan apenas el 1 millón de pesos. Un costo de vida, con el costo ¿vieron lo que dijo la tarifa de gas? Que el 30% se va en la tarifa de gas. Chicos, lo hablamos hace un mes cuando el Congreso dio media sanción. Hay que ver qué pasa ahora en el Senado, pasó en la Cámara de Diputados, lo de qué va a pasar con la quita. Esta quita donde se le mete mano a la zona fría, el tema, Rodri, que vos fuiste siguiendo. Yo me sigo haciendo esa pregunta. ¿No va a terminar aconteciendo el absurdo de que los salarios que van a aumentar ahora en el segundo semestre con esta paritaria del 17,9% va a terminar yéndose en una boleta, y esa boleta es la de gas? Sería realmente un absurdo, además de
decir trágico es demasiado. Sí, es trágico para el bolsillo, digamos. Por ahí Será, tragedia es diría otra yo, cosa. será un absurdo, Claro. porque es un hecho. Bueno, no se sancionó en el Senado. No tiene Claro, sanción si definitiva. Si se aprueba es un Claro. hecho, perdón, sí, tenés razón, pero digo, si se aprueba es un hecho, claro. Bueno, y eso, viste, es de locos, chicos. O sea, no saben, viste mal de muchos, consuelo de tontos, cómo estás, mal pero acostumbrado, decía Inodoro Pereira, el personaje de Fontana Rosa. Y un poco en esa estamos, ¿eh? Es muy difícil, hablamos ahora media hora con un intendente. Hablamos 25 minutos exactamente con un intendente que hace una descripción muy difícil de cómo está todo y nada nos sorprende. Vamos ahí como hirviendo de a poquito en la olla. Tengo esa sensación, como que hay que pellizcarse para asombrarse, porque en verdad estamos así como mal pero acostumbrados. Bueno, no perdamos el ejercicio de hablar de las cosas que importan, es lo que tratamos de hacer con el intendente. Por supuesto tiene un punto de vista él y una expectativa, que es la toma de deuda en dólares, que es la gran discusión de este tiempo. 11 de la mañana, 2 minutos en toda la República Argentina, y nosotros acá en Río Gallegos tenemos 2 grados de temperatura y 8 grados de máxima pronosticada para hoy y una mínima de 1 bajo cero. Ahora 2 grados, humedad 68% y viento que sopla del norte a 13 kilómetros por hora. Quédate con nosotros, vamos a una tanda y enseguida volvemos, porque hasta las 12:30 te vestís de verde en esto que es Arriba el Día en la 100.9. Dale. Poné la radio, armá la tribuna en tu casa. Mundial 2026. La cábala perfecta a tu sintonía. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Desde Río Gallegos, Santa Cruz. Este jueves 2 de julio, impresionante el superpozo del Rebingo, que juega la bolilla número 40 con 19.100.000 pesos, con la ronda cortita y al pie, y el 3 para ganar, que te paga 100.000 pesos si tu número coincide con la cabeza de la nocturna de la quiniela santacruceña. Compra el Rebingo por solo 3.000 pesos, y el mini bingo juega por un pozo de 17.600.000 pesos a la bolilla número 40. Mini bingo con las 2 rondas que salen o salen. Cartón de 4.000 pesos. 21:40 en vivo por la radio, la tele y las redes sociales. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los menores de 18 años no pueden jugar. Llegó la nueva colección Bautic, pensada para los amantes del deporte, a Tiendas Balbi. Encontrá calzas térmicas desde 24.990 pesos y abrigos desde 44.990 pesos. Visítanos en Avenida Néstor Kirchner 1259 y aprovecha para llevarte todo en 6 cuotas fijas. Seguinos en Instagram, @Tiendas Balbi, para no perderte ninguna novedad. Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos. En Río Gallegos nos encontrás en Cepeda 122, casi Don Bosco. Búscanos en grupomarquessc.com.ar y seguí las novedades en las redes en @grupomarquessc. ¿Pensando en construir, renovar o equipar tu obra? En Maderera El Paraíso tenés todo en un solo lugar. Te ofrecemos todo tipo de materiales para la construcción, con asesoramiento, calidad y atención personalizada. Con más de 25 años acompañando el crecimiento de Santa Cruz. También realizamos envíos a toda la Patagonia para que tus materiales lleguen donde los necesitas. Pedí tu presupuesto hoy mismo por WhatsApp al 2966 68 48 33 o al 2966 62 91 90. También podés comunicarte al teléfono fijo 02902 49 21 91 o encontrarnos en Instagram como @maderera.elparaíso. Maderera El Paraíso, el respaldo y el compromiso que tu obra merece. Porque el sentimiento es el mismo en cualquier parte del mundo. Siempre con vos. Mundial 2026. Un golazo de radio. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Desde Río Gallegos, Santa Cruz. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Matrícula 61.612.
Brindamos soluciones profesionales en limpieza y mantenimiento. Atendemos oficinas, edificios y espacios privados con un equipo preparado para garantizar orden, higiene y confianza en cada servicio. Además, ofrecemos mantenimiento integral de edificios y propiedades, adaptándonos a las necesidades de empresas, consorcios y particulares. Comunicate con nosotros al 2966 67 02 63 o 2966 69 25 53. También podés escribirnos a cooperativa-megaintegral@gmail.com. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Compromiso y calidad a tu servicio. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 31 50 44 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966 31 50 44. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. Esa vibración en el pecho tiene un nombre y en este Mundial 2026 juntos lo gritamos bien fuerte. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966 622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. Poné la radio, armá la tribuna en tu casa. Mundial 2026. La cábala perfecta a tu sintonía. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Desde Río Gallegos, Santa Cruz. Río Gallegos sigue planificando su crecimiento. Seguimos avanzando con ordenamiento urbano, proyectos viales y modernización de trámites. Con planificación, obras y trabajo con vecinos. La transformación de la autovía 17 de octubre en avenida mejora la circulación y la conectividad de la ciudad. Más planificación es mejor conectividad. Tu capital en movimiento. Municipalidad de Río Gallegos. Pablo Grasso, Intendente. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorello Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino.
En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Ordenar tus finanzas hoy es más fácil con Banco Santa Cruz. En conjunto con el gobierno de la provincia, impulsamos un programa con soluciones para ayudarte. Sacá un préstamo para unificar tus deudas con cuotas más bajas y mejor tasa. Empezás a pagarlo recién al tercer mes y en hasta 72 cuotas. Exclusivo para empleados públicos y jubilados provinciales. Conoce más y completa el formulario en www.bancosantacruz.com. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Otorgamiento sujeto a calificación crediticia del solicitante y normativa interna vigente. 16 ciudades anfitrionas, países resonando al unísono, un gol que se convierte en ovación y miles de millones festejando cada momento. Mundial 2026 y sedes a granel para compartirlo. La tuya es esta emisora. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias, transmitiendo desde Río Gallegos, Santa Cruz. Buen día chicos, buen día. Sobre la consigna, yo era un cara dura cuando era chico, pasaba música y en la escuela 39 hacían los bailes para juntar plata para el viaje egresado. Así que estuve pasando música y había una chica que sí, era muy bonita y nadie se animaba. Y no sé, yo como estaba hablando con un amigo y estaba pasando música, viene la chica, se acerca a pedirme un tema y yo ahí nomás de caradura fui y le di un beso en la boca y estuvimos saliendo un tiempo con ella. O sea, no fue tan robado, me parece, porque ella también estaba con el tema del beso. Bueno chicos, que anden bien, cuídense, que vamos a mañana a Argentina, vamos, abrazo grande. Decirme algo lindo. Pero tú ya tienes otro tipo frío y aburrido, un tonto que es un reprimido. Eso no te pega a ti. ¿Dónde vas? Oye mi amor, no me digas que no. 2 grados la temperatura en Río Gallegos, capital de Santa Cruz. El cielo está completamente cubierto. Una mañana con el cielo cubierto, un día que va a estar con el cielo cubierto, con una máxima de 8 y una mínima de 1 bajo cero. Sí, estamos escuchando Maná, que ayer fue el show de el entretiempo entre México e Inglaterra. Que Lampe, o sea, es como que se reavivó esta canción. Este tema que está sonando ahora se reavivó. ¿Viste? Como el mundial. Fue como el tema del mundial de México. Claro, claro. Bueno, tocando en su país desde ya. Los Maná son mexicanos. Jugaron en el Estadio Azteca. Y para mí, estaba viendo la transmisión de Telefe. Y veo que el relator, Girard, con Juan Pablo Barsky, empiezan a saludar gente. Y saludaban gente del interior. Y seguían saludando gente. Y vos decís, ¿por qué están estirando tanto? Y era el show de Maná que estaba tocando. Te digo que es riesgoso para Maná, en este caso, tocar en el entretiempo. Todo esto ya estaba previsto, pero México iba perdiendo. Es decir, entonces el ánimo de la gente, claro, la gente quiere que empiece el partido y que se revierta el resultado, más que mirar por más que sean como en la cancha River Vera, no sé, a Soda Stereo, en su momento, son una banda muy, muy conocida en este caso de su país, pero el ánimo no estaba para escuchar música, sino para seguir jugando al fútbol. Son fenómenos de este mundial. Esto del show del entretiempo, el cooling break.
el tiempo de refrigeración, de descanso, digamos, esos 4 tiempos del partido. Después también fenómeno de esta época es lo que pasó con Balogun, el delantero de Estados Unidos, que recibió tarjeta roja el otro día. Breve, porque después más adelante tiempo cuando recibió tarjeta roja. ¿Querés que lo desarrollemos ahora? Sí, es una cosa no. totalmente escandalosa. Y después, apelando a la historia, Nica, Rodri nos va a hacer el relato y después ponerlo en un casillero. ¿No? Cuando hablabas de papelones mundialistas y fallos y determinaciones muy polémicas que nos ha un pisotón tremendo le puso en el tobillo. Yo ahí pasé, Rodri, el video, si querés pasarlo, para que la gente vea el nivel del pisotón, para que ustedes vean que estamos hablando de una jugada de mucho riesgo, que estuvo muy bien cobrado esa falta. Para muchos dicen, bueno, che, fue exagerado la roja, tal vez hubiera sido amarilla. Para mí estuvo bien, nadie puede decir que es incorrecto la expulsión. Y bueno, lo cierto es que a este jugador lo expulsan, ¿no? Balogun fue expulsado por el pisotón y por el reglamento de la FIFA. La roja directa, como todos saben, implica que un mínimo de un partido de suspensión mínimo. Sí, o 2 fechas de última. O Depende 2. si hay informe del árbitro que dice ese informe, ¿no? En si este caso era 1. En este caso era un partido. Un partido. Sin embargo, llamativamente, la FIFA intervino y dejó la sanción en suspenso por 1 año de prueba, cosa que por no un tiene, año de prueba. cosa que ¿Qué justificación es esa, no? no tiene precedente, nunca pasó en la historia del fútbol. Hubo una sola vez, estuve investigando recién, que es un dato que no tenía, que se expulsó un jugador y se lo dejó jugar un partido después, que fue Garrincha, imagínate, ya por años 60 y pico. Mundial de Chile 62. En ese mundial a Garrincha le permiten jugar la final, había sido expulsado en la semifinal, pero bueno, en ese entonces no existía ni el reglamento, no existía ni siquiera existía esto de la suspensión automática del próximo partido, ¿no? De que después de una roja el partido siguiente no jugabas. No existía la tecnología que existe ahora, ¿no? Y no existía la tecnología que existe ahora, ni las evidencias que hay, que vimos en pantalla recién, de el crimen de Balogun, que cometió con la patada criminal. Sí. Bueno, lo cierto es, el impacto fue el siguiente. El delantero del equipo de Estados Unidos quedó completamente habilitado para jugar hoy mismo los octavos de final contra Bélgica. Hoy Bélgica y Estados Unidos juegan a la noche, partido de octavos de final. Por decisión de la FIFA le dicen, bueno, vamos a dejar la sanción en suspenso, vos podés jugar. Y dice, pero ¿cómo puede ser que la FIFA se tome esta atribución? ¿De qué habrá pasado? Bueno, lo que dicen, lo que comentan, es que una vez expulsado el delantero de Estados Unidos, que les cuento que es el goleador además, ni más ni menos, Donald Trump llamó por teléfono a Infantino, el presidente de la FIFA, y le dijo, che, escuchame una cosa. Se te pasó, se te fue, te pasaste de mano. Digamos, O sea, háganlo vivo, están en mi casa. Se te fue la mano, ya mismo corregime esto. Este muchacho tiene que jugar el próximo partido, octavo de final, somos locales, no te olvides que somos locales. Bueno, ¿qué hace Infantino? Anuncia esto que te acabo de contar, esta suspensión en suspenso, ¿no? Y acto seguido, Donald Trump, cosa que podría haber evitado, pero es para demostrar un poco su poderío y lo que significa ser verdaderamente local, publica en su cuenta de X una felicitación a la FIFA por haber suspendido la roja al delantero de su selección del país organizador. Ya de por sí lo que estoy contando empieza a generar sospechas, suspicacias. Hasta acá había gente a favor, gente en contra, gente que decía, che, bueno, sí fue expulsado, fue exagerado, pero esto nunca se hizo, no debería haberse hecho, no existe un precedente. Bueno, hasta acá esta historia. Sí. Hasta que en las últimas horas la UEFA, la Unión Europea de Fútbol, que tiene un peso enorme a nivel mundial, lanza un comunicado justamente para hablar durísimamente sobre la decisión de la FIFA. La UEFA dice que la FIFA cruzó una línea roja y calificó la medida como incomprensible, injustificable y sin precedentes. Se rompió, y esta palabra me gusta, está bueno, para escuchar esto, dice, la UEFA lo dice, no lo dice un entrenador, no, la UEFA dice que se rompió el principio de igualdad de condiciones. Otros jugadores del torneo también fueron expulsados, 10 creo que en total, hasta la fecha, y cumplieron su fecha de suspensión sin beneficios.
Entonces lo que dice la UEFA es, al hacer una excepción con la estrella del país organizador, dicen, bueno, esto está para cualquier cosa. Y se pone en duda qué cosa, la credibilidad de la Copa. Porque obviamente, sí, pero están perdonando al delantero del país organizador. Bueno, lo cierto es que después de toda esta historia, de todo este revuelo, también habló Pochettino, que es el entrenador de los Estados Unidos, que dijo que le parecía fantástica la decisión, totalmente injusta había sido supuestamente según él la expulsión, que había sido exagerado, que el pisotón no había sido, que había sido accidental, pero lo cierto es que el pisotón verdaderamente puso en riesgo la integridad física del jugador de Bosnia, o sea que estuvo bien expulsado. Te puede parecer más o menos ¿sabes duro, por qué, Rodri, igual decimos la audiencia, puso el grito en el cielo en la UEFA? Alexander Seferin se llama, es el titular de la UEFA, que es el organismo europeo de fútbol asociado. Es sacando la FIFA, la UEFA es la confederación y sacando la CONMEBOL más antigua del mundo. Es CONMEBOL, UEFA, FIFA y UEFA en cuanto a historia, ¿no? La CONMEBOL nació a la par de la FIFA, pero en la antigüedad andan las tres en cantidad de años. Y bueno, los europeos tienen mucho interés en el fútbol, en el mundial. Igual juega Bélgica, por eso te lo dicen. El bueno de Alexander Seferin, esloveno el hombre, de estas agachadas. Y cuando no le conviene a la UEFA, te lo hace saber. Lo mismo ha hecho también Alejandro Domínguez con la CONMEBOL. Pero este es un caso particular. Esto excede, digamos, pero esto va a quedar ahí nomás. Va a quedar ahí nomás. Sí, va a quedar ahí nomás, pero digo, es un caso que no existe. Digamos, nunca se vio algo así. Eso es lo que quiero que se entienda. O sea, esto que está pasando en el Mundial es para prestar atención, porque la pregunta es, bueno, ¿qué pasa si mañana expulsan a la figura de un equipo chico que no es organizador? ¿Van a hacer lo mismo? ¿Le van a suspender la tarjeta roja? Y hay otra ¿Le cosa van a que levantar la sanción? Bueno, no pasó esto. Por eso digo, o sea, más allá de decir la FIFA, la UEFA, también habló Blatter, que es el expresidente de la FIFA. Hablaron los belgas. Los belgas también publicaron en redes, porque juegan esta noche contra Estados Unidos, y cuando se enteraron que habían echado a la estrella de Estados Unidos, dijeron, bueno, bárbaro, hacemos un planteo X, porque si no tienen a la estrella, no tienen al mejor jugador, bueno, el partido es otro. Y también salieron dijeron que les pareció sorpresiva la decisión. Digo. Sí, el mundial igual, este mundial está cargado de cosas que también uno después se dan a conocer. ¿Ustedes sabían que hubieron 6 doping positivos en el mundial? ¿Ahora ya lo que va del mundial? Sí. Mira. Y todos en una misma selección, por una sustancia que estaba prohibida en el listado que te da la FIFA, una sustancia médica. Los dopings se registraron todos en la selección de Túnez. Una vez que ya van a ser 2 semanas que quedó eliminado Túnez del Mundial. Claro, quedó en primera ronda. En primera ronda. Bueno, esto que están describiendo, chicos, y el capítulo escandaloso, Rodri, que está llamando la atención en el mundo, es la política y el poder, una intromisión de la política y el poder, intromisión directa en el Mundial. O sea, Nica, que nos has contado tantas historias de esto, hasta entrado en los 80, ¿no? Las historias del Mundial eran tremendas. Todo lo que vos nos contaste hace un mes atrás. Y después es Trump siendo Trump. Porque, o sea, Trump es así en todo, inclusive en el fútbol. Estaba leyendo en lo que decís, Rodri, que las agencias AP, AFP y The New York Times, que es uno de los diarios más importantes de Estados Unidos, dan por confirmada la llamada telefónica. Y claro, New York Times es un medio prestigioso, el diario, en este caso estadounidense. Claro, y ellos lo publican como noticia política, ¿no? O sea, llamado de Trump a Infantino. Y Trump, siendo Trump, es coherente con lo que ya pasó el año pasado, que también ha sido ya referido, vos, Rodri, lo comentaste hace poco, vos, Nica, también, que es el premio de la paz que le dieron a Donald Trump, porque él el año pasado quería ganar el premio Nobel de la Paz, no le es otorgado y la FIFA le arma un premio de la paz, nada que ver, es una cosa absurda, digamos. La FIFA se atribuyó un premio de la paz y dándoselo a Trump unos meses antes del Mundial. Es una cosa absolutamente manipulada en términos políticos, ¿no? Se creía el consejo directivo de
de la Academia Nobel, en la Academia Claro, Noruega se toma Nobel. atribuciones que nada que ver, ¿no? Sí. De modo Igual, que esto es escandaloso todo negocio, y los belgas sonaron, pero van a tener que jugar contra el delantero habilitado. Lo polémico es justamente eso, ¿no? Como la política se mete en el fútbol, cosa que inclusive dentro del estatuto de la FIFA está prohibido, digamos, no debería pasar. Pero bueno, es impresionante lo que pasó, verdaderamente es para prestar la atención, porque en el caso de que Estados Unidos gane esta noche y pase a una siguiente fase, bueno, ¿qué va a pasar cuando vuelvan a expulsar al jugador de Estados Unidos? Esto se va a volver a repetir, o sea, da la impresión de que no hay ningún tipo de... Sí, fair play, ¿dónde está el fair play, hermano? ¿Dónde está el límite? O sea, semejante límite. ¿Cómo si se permite correr ese límite, después te van a permitir correr otro? Siempre a favor del poderoso, ¿no? Con ese criterio lo corre un poderoso, nunca lo corre un tipo de a un límite. Con ese criterio, el jugador inglés que ayer A Simmons. también debería ser... También lo mismo, o sea, hay otros ejemplos claros que también deberían haber corrido la misma suerte que Balogun. Pero lo cierto es que Balogun va a esta noche, a pesar y rompiendo todos los récords históricos, nunca jamás en la del mundo, ¿eh? No te hablo ni siquiera del cooling break, de los 4 tiempos, de la publicidad, de la publicidad de las casas de apuestas. Ya está pasando con los un montón de arbitrajes, cosas que son polémicas ya de por sí solo, con los arbitrajes también, que ayer decía todo el tiempo Un iraní, un árbitro iraní ayer en México, Inglaterra. Han puesto árbitros, bueno, era muy difícil discernir entre, por ejemplo, Paraguay y Francia. Sí. No poner un árbitro europeo no iba, pero por ahí ponen unos árbitros, son unos esperpentos. Bueno, ayer decía el relator en varias jugadas, ayer el árbitro, brevemente, en 3-2 México-Inglaterra, vieron, el árbitro tuvo mucho laburo, lo ayudó el VAR. Tuvo una expulsión, a eso hoy, tuvo una expulsión, tuvo que trabajar con el VAR, tuvo 2 penales, ¿no me equivoco? Dos penales. Bueno, situaciones y encima, bueno, con toda la presión del público local, ¿cómo resolvió? Con el VAR. El VAR lo ayudó a arbitrar. Y el comentarista decía todo el tiempo, claro, es el robotito, es un robotito. El árbitro no es más que un robotito, porque le bajan línea de arriba, ¿viste? Como que cambió tanto todo, que es como, bueno, no sé, a ver, no es... Y yo veo también, no sé si ustedes lo ven, en el relato y los comentaristas que se esfuerzan por no ser tan críticos. Es más, hasta a veces son bastante aduladores de la organización del Mundial y de los cambios que hay. Sí, hay mucha diplomacia y elegancia en los comentarios críticos. Con cosas que... De las grandes cadenas de transmisión vos ves que cuando hay crítica es una crítica dicha con mucha elegancia, cuidando mucho las palabras. Chicos, aparte hay cosas que no se ven en las transmisiones porque la FIFA misma te la censura. Por ejemplo, no sé si han visto ustedes esta persona que iba a los partidos que jugaba la República Democrática del Congo. Había un personaje que es una especie de youtuber que se vestía como Patrice Lumumba, que era un dirigente, presidente de que tuvo la República Democrática del Congo, pero se vestía así y se paraba durante todo el partido en forma de protesta a una actividad política, a un genocidio que había ocurrido en la República del Congo. La FIFA no lo enfocaba a este personaje, claro, como enfoca las chicas lindas, los famosos. Los invitados, ¿no? Toda la gente que va invitada y que están porque le incomodan o en zona VIP y demás. Claro, le incomoda cuestiones políticas, claro, a la FIFA. Como no enfocó y que pasó de largo cuando jugó Irán por la fase de grupos, hubo un altercado en la tribuna de Irán entre los mismos iraníes. Gente iraní que está a favor del actual régimen de los ayatolás y otros iraníes residentes en Estados Unidos que estaban a favor de que se vuelva a instaurar o que vuelva la familia Pahlavi a ser candidata en elecciones abiertas de Irán. Se agarraron a piñas entre mujeres, hombres. Eso la FIFA no te lo mostró. Claro. Te censura. Lo mismo pasó ayer en el partido cuando termina el partido, ese jugador inglés que se cae y se quebró el brazo, se fisuró un brazo,
no lo mostraron. No. No muestran cuando se lesionan jugadores. No, y ayer también el delantero de México también se lesionó durante el partido. Ujú. Nunca supimos qué pasó. Claro, sí, justo cuando estaba cerrando el partido que sale arrastrándose. El tobillo Sale se le arrastrándose tuerce y a- queda tirado al al lado de la costado del cancha. arco. al hijo del Claro. Chaco Jiménez. Ese chico es argentino nacionalizado mexicano. Ah, mira, además un momento tremendo del Sí. partido que eran últimos 3-4 Sí. minutos, México atacando con todo lo que podía, tirando Sí. centros y el jugador sale arrastrándose Sí, se arrastra. él y Para vos ves que interrumpir. después los médicos lo están, el Sí. cuerpo médico de su Ujú. selección lo está atendiendo. Sí, son esas cuestiones que siempre van a... igual que haya salido a hablar Blatter, es como que... El muerto se ríe del El degollado, degollado, algo así. claro, Bueno, sí. Sí, la FIFA siempre estuvo Alto bajo sospechas ladrón. por un montón de motivos, Sí. siempre, históricamente. Pero creo que este es uno de los escándalos más grandes de la historia, porque pasó durante un mundial Ujú. y nunca se vio algo así. Jamás en la historia de los mundiales se vio algo así. Solamente el ejemplo de Garrincha que te decía, donde Sí. también había sospechas de injerencia política, pero algo así como esto, tan obsceno, con el agradecimiento del presidente de Estados Unidos al presidente de la FIFA por tomar una decisión que él mismo consideraba injusta. Bueno, esto no lo vimos nunca. Y fíjate vos la relevancia que tiene esto, Rodri, que la tapa del diario La Nación de hoy, diario argentino, ¿no? Vieron que los diarios tradicionales argentinos, si uno los dice en orden hoy en día, es Clarín, La Nación, Página. Así como los que quedaron del papel, ¿no? Hay algunos más. La foto de tapa es Haaland, que bueno, ahora cuando hagas la columna, Nica, ya hablamos de él, pero cuando hagas tu columna ahora en un ratito, desde ya que vas a poder desarrollar todo lo que gustes de lo que vimos y de lo que se viene, pero en la segunda mitad de la tapa del diario La Nación dice: escándalo en el Mundial, la FIFA favorece a Estados Unidos tras la presión de Trump. Y tiene mucho desarrollo en la tapa de un diario político argentino, o sea, por eso, y bueno, y es Trump el personaje, ¿no? Y hay una nota de opinión de un columnista que se llama Guillermo Hidart, y el título es muy elocuente: la FIFA le permitió a Trump creer que la copa era suya. Claro. Es el análisis que hace. Tal cual. Y esto está con diario argentino hoy, ¿no? Del título 1 y título 2 es el Mundial 1, es Haaland jugando al fútbol, lo que mejor, lo más bonito del Mundial, digamos, los buenos futbolistas y los buenos equipos, pero igualmente destacado en la misma proporción y relevancia que le da el tema, lo de la FIFA con Donald Trump. Más Es así. elocuente, imposible. Imposible. 11 de la mañana, 34 minutos. ¿Crees que separemos con un poquito de música, si te parece bien? Escuchamos un poquito de música y abrimos la ventana, querido Brian Álvarez en la operación técnica, con Rodrigo Poloni, con Fer Tornú. También hoy estamos a full con Maná, porque bueno, como México quedó afuera, nosotros queremos de una forma u otra, si hay algún mexicano escuchando, nada. Alguno tiene que haber. Jalisco, no te rajes. No hay muchos mexicanos en gallegos, pero alguno tiene que haber. En mi caso, la verdad, le mando un abrazo. Nica, no te cagué de risa así en mexicano. México, bueno, pobre Nica, México. le estoy dando un abrazo. Si hay algún mexicano escuchando y vos te cagás de risa, ¿no? 25 Bueno, que minutos. se enoje con Nica, no conmigo. Sí, que se enoje conmigo. Faltan 25 minutos para las 12 del mediodía y hasta las 12:30. Vestite de verde, quédate con nosotros. Esto es Arriba el Día, versión lunes, semana corta, dale. Como quisiera poder vivir sin agua. Me encantaría quererte un poco menos. Como quisiera poder vivir sin ti. Pero no puedo, siento que muero, me estoy ahogando sin tu amor. Como quisiera poder vivir sin aire, como quisiera calmar mi aflicción, como quisiera poder vivir sin agua. Me encantaría robar tu corazón. Che, no es una joda, no. Justo una canción re triste de Maná.
¿De quién es la maldad? ¿Quién hizo esta maldad? Brian Álvarez. De elegir una canción Como triste. costumbre. Está bien. Le Malo. echamos la culpa a Brian. Pero me Está da bien. pena. Vos sabés que fuera de juego te lo decía, fuera de la ley, me dan pena los mexicanos, en serio te lo digo. Yo acabo de mandarles un abrazo y Nika se reía arriba de mi abrazo. Yo me O sea, escuché- así de diferentes están nuestras posturas. Nos hoy. reputearon los mexicanos a nosotros. También fueron malos con los argentinos. No todos. Pero vos entre México y Estados Unidos, entre México e Inglaterra, lo decíamos al principio del programa, ¿quién preferís que gane? México. O sea, por la historia, ¿no? ¿Sabes que a mí me pasaba que los veía jugar y vos el otro día ya lo dijiste el viernes, Nika? Sí. Vos a favor del fútbol querías que ganara Inglaterra. Ese Sí. fue tu pronóstico Sí, del viernes. A mí me pasaba que con la entrega que tuvieron, Nika, dejá de reírte un rato, por favor. No quiero que gane nada. Cualquier comentario que hago y Nika se está riendo. Bueno, cierro con esto. Digo, bueno, también, hinchada por México, punto. Ya está. Después viene la Punto. columna de Nika. Ya está, listo. Con Pero bueno. todo lo que jugaban, ¿no? Pero viste que está esa cosa, viste, como que se ha generado una rivalidad con México. Sí. Pero bueno, No, es que, ¿sabes qué? Los mexicanos crearon una rivalidad con la Argentina, pero una cosa que un Cusco chiquito se quiera pelear con un Doberman. Nosotros No tiene sustento. ¿Rivalidad con qué? Pero nosotros no somos unos ¿Cuánto? santos. No, pero Somos agrandados, no. nos gusta romper las bolas. Sacan- los puteamos. ¿Y esos? Como- Ellos son los más odiados por todo Por- Centroamérica. Los mexicanos son muy discriminadores con los salvadoreños, Sí, dicen que son jodidos. hondureños. Dicen que sí, dicen que sí. No, hay declaraciones, chicos. Acá en la historia de los mundiales lo dijimos. Pero está pasando algo. Claro, por eso como- vos no le tenés ninguna simpatía. No. Por todas esas razones. Sí, se están sí, despertando unos nacionalismos medio raros con el tema del mundial también, ¿no? Como que siempre tuvieron el nacionalismo, pero este Rodri. mundial está muy a la vista, me parece. Como, No, como un odio siempre entre los tuvieron pueblos que. siempre tuvieron nacionalismo en los mundiales. No. Pero vos preferías que gane Inglaterra ayer. Sí, pero por nada. Sí, por fútbol decías. Por fútbol. Va, el viernes me acuerdo que hablamos Por de eso. mí, que no se hubiera jugado esa llave. Claro. Que hubieran quedado afuera los Los dos afuera, eliminados por Sí, la FIFA por sí. decisión de Trump. Claro, exacto. Sí. Ahí está. Puede ser, en este mundial. Es más, que tal vez esta noche Trump dice que Estados Unidos es campeón del mundo y Claro. se convierte en campeón del mundo. Sí, como hizo Kim Jong-un en su Listo. momento. Ya somos campeones. Declaro a Estados Unidos campeón del mundo. Listo. No, pero no, hay cosas que te la hacen creer y no son. La verdad, los mexicanos se subieron a un pedestal y se creen rivales nuestros cuando futbolísticamente, cuando en la realidad no hay por dónde mirar. No. No hay sustento en eso que. Y han habido, mirá, esto viene de hace vieja data, pero una persona que alimentó mucho el odio hacia los argentinos, hacia los jugadores de fútbol argentino, hacia el fútbol argentino, estaba ayer sentado ahí en el palco con los exjugadores, se llama Hugo Sánchez. Hugo Sánchez, ese famoso jugador mexicano, nos detesta, literalmente, chicos. No sé, mirá, ni con Brasil pasa que llega tanto. Brasil, lógicamente, hay una historia de ellos. Lo primero que te hacen, te cuentan las estrellas de los títulos mundiales, las 5 estrellitas. Pero ni siquiera con Brasil hay ese odio visceral hacia Messi ahora, con México, impresentable que encima no es mexicano, es guatemalteco, Álvaro Morales. A mí me parece que vos de la mesa sos el que más enojado está con México. Sí, estoy enojado. En buena hora que se quedaron afuera. En buena hora que se quedaron afuera. Está bien. Yo banco que diga lo que sienta. Está muy bien eso. Ahora en un rato. Porque hay que decir las cosas, chicos. Hay que decir las cosas. Tampoco quería que gane Inglaterra, pero si no se puede. Ahora en un rato es la columna capítulo número 38 de Héctor Nica Mancilla. No sé si se dieron cuenta que hoy en medio el programa es una columna. Es una columna grande. Hablamos de mundiales de las 10 de la mañana y como que no podemos parar de hablar de eso. Sí. Mientras vamos de ya haciendo entrevistas, hablando de otros temas de actualidad y demás. En los próximos 5 minutos van a escuchar ustedes una serie de audios, una serie de testimonios que tienen que ver con algo que pasó el viernes a la 1 de la tarde. Y vos decís, che, pará, pero pasó hace un montón. Nosotros estábamos saliendo del aire y Juli Quirós el viernes al mediodía nos apunta a las 13 horas, reasume en su cargo el procurador Eduardo Sosa. El famoso caso Sosa,
inconstitucionalidad cometida por Néstor Kirchner, gobernador, destituido de su cargo ilegalmente cuando Néstor Kirchner era gobernador y Eduardo Sosa era procurador general. Ustedes en YouTube lo están viendo jurar. Esto pasó el viernes a la 1:30 de la tarde. La cobertura del diario Nuevo Día con nuestro móvil de Juli Quirós tuvo más o menos unos 40 minutos de aire en vivo y en directo. Recogió muy importantes testimonios. Vamos a escuchar al procurador reasumido en su cargo, Eduardo Sosa, en 2 o 3 fragmentos donde responde a preguntas de los colegas. En un momento se emociona, eso viene en breve nomás, pero así empezaba Eduardo Sosa después de la jura, donde hubo participación del gabinete provincial, donde hubo reclamo de los judiciales, en medio de la jura, en medio del sí juro, con su mano arriba de la Biblia, se escuchaban los bombos y los cánticos. Eran los trabajadores judiciales del sindicato de los judiciales que están haciendo su reclamo por apertura de paritarias en la esquina del Tribunal Superior de Justicia, donde sucedió todo esto el último viernes al mediodía. Así abría el micrófono, la rueda de prensa, el reasumido Eduardo Sosa. Bueno, en lo institucional, que es yo creo que la reparación institucional ha sido siempre por ahí lo esencial. Yo creo que es un paso muy importante porque la provincia de Santa Cruz de alguna manera repara un daño legal y constitucional muy grande. Y en lo personal es una sensación de por un lado de extrañamiento, pero sí de satisfacción de saber que, bueno, se llegó a buen puerto. Reparación y satisfacción. Esas son las 2 palabras que subrayo de la primera locución de Eduardo Sosa. El colega Charly Balseda, que estaba cubriendo para Canal 9, le pregunta por la situación compleja en la que le toca asumir. Y acto seguido le pregunta a nuestro compañero Juli Quirós, y esto sucede. Tal cual. Bueno, las complejidades se presentan siempre por lo visto y la idea es tratar de ver si uno puede aportar lo mejor posible para que las cosas en definitiva vayan mejorando y solucionándose. Doctor Sosa, ha sido un buen síntoma el hecho de que los trabajadores, a pesar de que se están manifestando aquí por otras cuestiones, lo hayan reconocido con un aplauso, digamos, cuando llegó. Me emocionó mucho. Está emocionado el doctor, y además, bueno, cuestiones, obviamente que trabajar mucho en la justicia de Santa Cruz, ¿no? Sí, sobre todo que acá somos todos parte de una comunidad, todos nos conocemos y es cuestión de encontrarle siempre el punto de poder convivir y mejorar, en definitiva lograr consensos para solucionar. Y en materia de administración de justicia, lo que uno puede hacer, en mi caso, con la experiencia acumulada y con lo que voy a tener que aprender porque ha pasado mucho tiempo, espero poder estar a la altura de las circunstancias. Una situación que Fíjense que Eduardo Sosa dice, y lo que voy a tener que aprender porque ha pasado mucho tiempo. Y eso de veras que es algo para ver cómo va caminando, cómo va aconteciendo. Hace 31 años se fue Eduardo Sosa de ese cargo. Y él mismo dice, voy a tener que aprender. Quien lo rescata en el momento de la emoción es la colega Chana Vargas, y efectivamente Eduardo Sosa no podía hablar más. Juli le hace la pregunta, cuando llega Eduardo Sosa al edificio, están los trabajadores judiciales reclamando afuera y por supuesto todo el acto protocolar adentro, y lo reciben con un aplauso. Y él dice, esto está en cámara, por supuesto estamos pasando el audio, y si querés, Rodri Poloni, algunas imágenes, igual lo que prefieras, ahí tenemos, ahí está, lo estamos viendo, es una fotografía del momento de la rueda de prensa. En esa rueda de prensa es cuando en un momento se emociona y lo rescata la colega con una pregunta. Queda un recorte más de audio de las declaraciones de Eduardo Sosa y le preguntan al reasumido procurador por el descrédito que la sociedad tiene sobre la justicia y por la independencia del Poder Judicial, pregunta que le hace nuestro móvil del diario Nuevo Día. Bueno, la idea es que se trate de trabajar lo mejor posible, profesionalmente, manteniendo los principios legales, constitucionales y sobre todo abierto a la comunidad, que sea un servicio y la gente lo perciba así. Justamente eso es lo importante, ¿no? De lo que se ha venido hablando, de que el servicio de justicia sea el que se prime y no tanto el Poder Judicial como un contrapeso político incluso, ¿no? Bueno, eso sería un tema interesante para hablarlo, sí, el servicio de justicia para garantizar los derechos de la comunidad y el Poder Judicial ejerciendo su propio poder, que es el poder de garantizar que la Constitución se cumpla y muchas veces hacer de balance de poder, eso también está dentro de la función. Hasta allí entonces las declaraciones en rueda de prensa de el flamante reasumido procurador Eduardo Sosa. El gobierno hizo su difusión de esto, recordemos que esto se da porque se envía un proyecto de ley a Cámara de Diputados. En realidad son diputados del oficialismo del bloque por Santa Cruz que plantean una reforma en la cúpula de la justicia donde se recupera la figura del procurador. Y además en ese mismo articulado de la ley
se propone o se establece, se vota como ley, es decir, tuvo fuerza de ley, un artículo de esa modificación donde se da cumplimiento al fallo de la Corte que estableció la restitución del doctor Sosa en momentos de Daniel Peralta gobernador. Daniel Peralta, en su momento que fue gobernador, recordemos que fue condenado por incumplir por aquel fallo de la Corte hace unos 15 años atrás. Bueno, el gobierno hizo su propia difusión, además del acompañamiento institucional, y titula el hecho de esta manera: el Ejecutivo acompañó la jura de Sosa como procurador este viernes del Tribunal Superior. En el Tribunal Superior, el presidente, el doctor Gabriel Contreras Agüero, le tomó juramento como procurador general al doctor Eduardo Emilio Sosa. Estuvieron presentes los ministros El Míger, Boggio y Jaime Álvarez. Estaba Juli haciendo todo el relato a lo largo de 30-40 minutos de transmisión, y la ministra El Míger estaba por irse y Juli le retiene un minuto. Y la ministra de Gobierno esto dice ante la pregunta de Nuestro Móvil: el Gobierno, el Poder Ejecutivo, teniendo participación en la reasunción en el acto de jura de Eduardo Sosa. Es importante. Sí, cómo no, es cumplir con una indicación que la Corte Suprema hace, como bien decís vos, más de 30 años, le indicó a un gobernador de la provincia de Santa Cruz. Esa orden nunca se cumplió y hoy, gracias a la acción del gobernador de Claudio Vidal de la provincia de Santa Cruz, hoy se restituye en el cargo al señor Sosa, ¿no? Me parece que es más que importante, es un acto de justicia y que todos los santacruceños nos lo merecíamos. Para cerrar este bloque con esta serie de testimonios, además del testimonio de la ministra El Míger, Juli Quirós, Nuestro Móvil, habla con Diana Huerga. Diana Huerga es la presidenta del Colegio Público de Abogados, que se creó recientemente por ley, algo reclamado hace muchos años por la entonces Asociación de Abogados de Río Gallegos, y que la tiene a ella, a la doctora Diana Huerga Cuervo, como primera presidenta de esta institución. De hecho, esto que fue el viernes a la 1:00 de la tarde, ese mismo día, el viernes a las 9, fue el acto de inauguración de la sede del Colegio Público de Abogados aquí en Río Gallegos. Nuestro Móvil le pregunta a la presidenta del Colegio Público de Abogados sobre el sentido, el peso y el significado de la recuperación de la figura del procurador en el nombre de Eduardo Sosa, y esto dice Diana Huerga Cuervo. Bueno, la verdad que lo tomamos como una reparación realmente histórica, luego de tantos años de lucha, cuando fue separado irregularmente del cargo. Históricamente la Asociación de Abogados de Río Gallegos acompañó la lucha del doctor Sosa y todo el colectivo de abogados nucleado en la asociación lo apoyó y pidió por la restitución. Lamentablemente nunca se cumplió el fallo de la Corte que ordenaba la restitución, y fue un hecho de suma gravedad a nivel provincial esa situación, que no se acatara un fallo de la Corte de gravedad institucional, así que estamos muy contentos. Hoy me toca presidir el Colegio Público de la Abogacía de Santa Cruz, recientemente creado, y la verdad que hablábamos hoy un día histórico, porque hoy inauguramos la primera sede del Colegio Público, y el mismo día venimos aquí a la jura del doctor Sosa, así que estamos muy contentos. En términos de institucionalidad y de... Hasta allí un fragmento entonces de Diana Huerga Cuervo. Fíjense que habla también de una reparación y de que la Asociación de Abogados de Río Gallegos acompañó a lo largo de todos estos años. Y pasaron 31 años. 31 años después, Eduardo Sosa vuelve a su cargo, y cierro con esto. Nuestro productor Sandro Díaz viene molestándolo a Eduardo Sosa como corresponde, quiero decir, es nuestra tarea periodística y el trabajo de nuestro productor. Claro, sí, molestando de siempre buscar información, buscar el testimonio, buscar una entrevista, y el doctor Eduardo Sosa ahora este fin de semana se disculpaba, por supuesto que es entendible, diciendo: miren, mañana es mi primer día, o sea, por hoy, ¿no? Y claro, tiene toda una serie de cosas que empezar a trabajar, y después de pasado un tiempo, pasados unos días, en ese caso, establecer el contacto, en este caso, a través de nuestro productor, para la posibilidad de una entrevista. Desde ya que lo entendemos, pero estamos en conversación con el doctor Eduardo Sosa a través de nuestro productor Sandro Díaz. Che, pensaba, ¿no? Vos venís siguiendo el caso desde el principio. Claro, tenía 46 años.
cuando fue destituido, y hoy tiene 77. Y leía recién un fragmentito, una nota que seguramente tal vez la leíste, de La Nación, que hizo La Nación, a él, un mano a ¿Sabés mano. que la única entrevista que dio Eduardo Sosa es al diario La Nación hace algunas semanas, cuando se anuncia, en realidad cuando se vota la ley se votó hace pocas semanas en la Cámara de Diputados, que se recupera la figura del procurador y en esa ley se da cumplimiento al fallo. Eso fue hace 20 días. En ese contexto, Eduardo Sosa da una sola entrevista y es a la corresponsal de La Nación, Mariela Arias. Claro, y ahí le dice, claro, cuando surgió la iniciativa de la reincorporación, cuando le dicen a Sosa, che, mirá que te vamos a reincorporar, está todo dado, hay una decisión política, textual, dice, me adapté a acompañarla haciendo que me saca de una zona de confort donde ya estoy haciendo una vida muy, muy linda y tranquila. Claro, está en otro momento de su vida, eso pensaba. Totalmente. 31 años después, o sea, una vida que tal vez en ningún momento en esos 31 años imaginó que iba a volver a vivir esto. Y claro, de 46 a 77 hay un número, ¿no? Absolutamente. ¿Sabés que me acuerdo notas con Eduardo Sosa? Mira, 2012, 2015, incluso aquí en esta radio. Nosotros teníamos un segmento en el programa que hacíamos con Tony Villanueva hace 10 años que se llamaba El Reportaje Existencial, que era hablar con los protagonistas de la vida pública, pero era como salir de su rol público y hablar como de la vida. Por eso el nombre era medio en chiste pero en serio, como lo existencial, era hablar de otras cosas. Y él en aquel entonces, estoy hablando del año 2014-2015, cuando estábamos en la otra casa allá en el barrio YPF, en el otro estudio, él ya había dicho, y lo había dicho en distintas entrevistas, ya estoy en otra etapa de mi vida. Incluso, claro, a ver, que tu nombre, que tu cara sea un caso emblemático que se estudia en la Facultad de Derecho de Buenos Aires, o sea, que el caso Sosa, o sea, que vos como persona seas un caso estudiado. Claro, claro, es una cosa que estimo yo que como que se va reconfigurando en la etapa de la vida de esa persona. Él ha dicho públicamente en aquella entrevista, recuerdo con Tony, pero en anteriores, Vidal, diciendo que se presentaba la iniciativa para que Sosa fuera restituido en su cargo. En ese contexto, Eduardo Sosa hace una entrevista, incluso una entrevista que solo sale al aire en una radio de aquí de Río Gallegos, una radio colega, como para hacer una especie de aclaración, y él ahí dice, estoy dispuesto a colaborar. O sea, deja abierta la puerta. Sí. Dice, sí, yo efectivamente me reuní con el gobernador. En realidad, el gobernador pidió conversar conmigo cuando él asumió. Estamos hablando fines de 2023, o cuando había ganado la elección, es decir, segundo semestre del 2023. Y cuenta Sosa que el gobernador Vidal se comunicó con él y le dijo que tenía la idea como de este acto de reparación y que había sido una injusticia y que él, en tanto gobernador, le pedía disculpas por todo lo que le había pasado. Y en esa entrevista y en ese contexto, Eduardo Sosa dice, estoy dispuesto a colaborar, que es la frase, es el título de aquella nota, ¿no? Claro, si estoy dispuesto a colaborar es que está dispuesto a volver al cargo, pero es absolutamente salir de eso que él mismo llama zona de confort. En mi caso lo tengo amigo en Facebook y éramos compañeros de tambor de la Tarambana, para que te imagines ¿Sabes quién era la profe de Eduardo Sosa? ¿Quién? La Pela Andrones, nuestra compañera Laura. Los sábados tocábamos el tambor con el ex procurador Eduardo Sosa y con la Pela hace 10 años atrás. Bueno, cosa de pueblo, ¿no? Mirá si eso no se está en otra etapa de la vida. El hombre que ya estaba haciendo vida, lo que uno llamaría vida de jubilado, claro que con una injusticia por medio, que nunca fue restituido en su cargo, pero estamos hablando de que pasó mucho tiempo y muchas cosas. Sueldos caídos dice que tenía en la nota esta de La Nación, por eso te preguntaba lo de los años, también te preguntaba fuera del aire, ¿será que esos sueldos caídos son de todos estos años? ¿No habrá cobrado? Y si esa plata, entonces si la restitución incluye la reparación de esa plata, ¿se le pagará esos años? La verdad desconozco, es una buena pregunta para cuando tengamos la oportunidad de entrevistarlo. ¿En qué queda claro, a ver, de las aristas que tiene este tema, en qué queda esa arista? Porque debe ser una millonada. ¿Sabés que en su momento le ofrecieron una indemnización y le depositaron el dinero? Pero dijo que no lo aceptó. No lo aceptó. Sí, de hecho, tenía el dinero depositado en supongo que sería como su vieja cuenta sueldo, algo así, que lo hizo el entonces gobierno de la provincia en los años 2000. Claro, porque era una forma de aceptarlo, significaba como reconocer, entre comillas, que había sido destituido y que él consideraba que estaba bien que le pagó, ¿no? Como, así es. Va por ahí la cosa, iba por ahí. Totalmente. Pero una pregunta
cuando tengamos la oportunidad de hablar tranquilos, ojalá sea con nosotros, esa es nuestra tarea. Bueno, seguramente hay medios colegas queriendo hablar con él también y de eso se trata, pero es una pregunta, es una de las preguntas es esa, ¿no? ¿Qué pasa con los años, a ver, las distintas aristas del reclamo todos estos años, en qué queda cada cosa? Bueno, hasta allí entonces la cobertura del diario Nuevo Día el viernes con Juli Quirós en el móvil con importantes testimonios. Acá veo, chicos, no sé ustedes, estimado Brian, me estás mandando mensajes de oyentes al 51 60 51. Por mi parte, me los voy apuntando para hacer un puñadito de participación de oyentes. Rodri, ¿cómo anda por ahí la cosa? Y prepárese, profe. Profe Héctor Nica Mancilla, que hablamos mucho del Mundial porque está en boca de todos, pero llega el momento en breve de la columna. 3 grados la temperatura y abrimos la ventana de vuelta. No me digas que con música mexicana otra vez, por favor, porque me vuelvo el colmo de los colmos. 3 grados la temperatura en este momento, el cielo está cubierto y así va a estar todo el día. Parece que el sol hoy va a estar ahí atrás, escondido bien atrás de las nubes en esta jornada de lunes 6 de julio del 2026, que como le contábamos al principio del programa es el día del beso robado. Ya no se le dice beso robado porque ya beso robado es acoso, digamos, ¿no? Obviamente, menos mal que cambió el término, pero se le dice el día del beso, el día del valiente romántico, de aquel que se atreve a declarar su amor, y le preguntábamos justamente a ustedes que están mandando mensajitos al 1551 6051, ¿cuál es ese recuerdo que tienen de ese primer beso? ¿En qué parte de Gallego fue? Nada más, ¿en qué parte? ¿En qué lugar? ¿En una fiesta? ¿En una casa? ¿En la plaza? ¿En la ría? ¿Atrás de una escuela? 1551 en la escuela. 1551 6051. 1551 6051. Si mandás tu mensaje y nos contás algo pequeñito, era cosita, chiquitito nomás. Son detallitos. Sí. Si nos contás algo al 1551 6051 te podés llevar la porción de pastas de Buen Apetito. Buen Apetito tiene 2 porciones de pasta para vos si nos mandás tu mensaje. Si es mensaje de voz, obviamente vale doble. Creo que ya dije la temperatura. Así que, Brian, subí la música y mandale separador. Perdóname. Presenta la información del Mundial Pastas Buen Appetit. Comodoro Rivadavia 432. Confitería Nucha Bakery, España 101. Pub Sabores Argentinos, Kirchner esquina Corrientes. Patio de comidas MoMA, España 85. Te lo nota muy contento. Ahora sí, este es formalmente el momento del programa en que Héctor Nica Mancilla nos cuenta todo lo que sabe. Hoy nos entretuvimos mucho hablando de fútbol, del Mundial, porque pasó de todo y seguirá aconteciendo, pero este es su momento y usted sabe que no lo tuteo ahora, estimado. No pasa nada, chicos. ¿Cómo anda usted? Bien, acá andamos, todo tranqui, con los ojos llenos de gol. Hemos tenido un fin de semana mundialista que partió el viernes con muchos goles, ¿no? El partido que Argentina batalló contra el calor, contra la humedad y contra quedarse sin piernas para vencer a esta novel y arriesgada selección de Cabo Verde, que dejó una muy buena imagen en su primer mundial, para vencerla 3-2 en tiempo extra, ¿no? En el alargue, como se dice usualmente. Un viernes con muchas vibraciones, ¿no? Altas vibraciones, con un pulmotor y toma de presión y taquicardia, más cábala, más algunas otras cosas que hicieron un condimento especial de la argentinidad, ¿no?
si no la pasaste bien, no sos argentino el viernes. Y calculo, claro, ¿qué será? El 95% de la población la pasó mal. Sí. O sea, la sufrimos mucho. Y hay un 5% de gente que no le gusta el fútbol, claro, que se lo toma con más tranquilidad y esas cosas. Pero no es la regla, son la excepción. Exactamente. Bueno, y esto continuó en los octavos de final, comenzaron la Argentina cerró. Mejor dicho, Colombia cerró los octavos de final, los 16avos de final, venciendo 1-0 a Ghana, y los octavos comenzaron el sábado con el triunfo de Francia 1-0 ante Paraguay, un partido cerrado donde hizo un muy buen esquema táctico su entrenador, el señor Gustavo Alfaro, quien le cambió el mapa de lo que presumiblemente le venían haciendo a Francia en cuanto a contención. Le cambió el mapa y no lo dejó prácticamente jugar por las bandas, le cerró los circuitos de juego, y eso lo fastidió a Mbappé, a Olise, a distintos jugadores galos, le costó. Nadie podía parar a Francia hasta ahora. Y Paraguay lo hizo. Lo hizo. O sea, le costó muchísimo. Terminó perdiendo. Sí, pero un penal. Que fue penal. Claro, es cierto. Fue penal. Gana con un gol de penal, que no es un gran penal, pero es penal. Es penal, falta exactamente. Dentro del área. De todas maneras, meritorio ya llegó. La selección paraguaya fue recibido con aplausos en Asunción. La selección que no se sabe qué va a pasar con el profe Gustavo Alfaro, si va a seguir o dejará su cargo, pero dejó una muy buena impresión este Paraguay, que con pocos recursos y apelando quizás a un poco la reconversión de algunos jugadores en distintas posiciones, le dio batalla a esta soberbia Francia, por así decirlo, porque también es soberbia con algunas actitudes. Estuvo picante. Estuvo picante, se hablaron mucho, Mbappé habló mucho en español. ¿Cómo te cae lo de Mbappé, esto de que es la canchería, digamos? ¿Es razonable? ¿Te parece que tendría que tener un límite? El muchacho es humano y en un momento dice, bueno, sí, el fútbol. Todo lo que pasa en la cancha, en el campo de juego, queda ahí. Me imagino que vos estás lejos de aceptar esto de hay que suspender a Mbappé porque dijo dentro de la cancha. No, esos son... Chicos, ahí entramos en una contradicción. No era que habíamos prohibido... Totalmente de acuerdo con vos. Habíamos prohibido esa de taparse la boca para decir algo. ¿No? Son cosas que pasan en el campo de juego y deben quedar ahí. Quijo. Quijo. ¿Qué dijo? Le sacó la madre a uno de los jugadores. Sí, justo lo toma. Sabe hablar muy bien en inglés y en español, Mbappé. Decirlo al aire queda como muy grosero, ¿no? Sí, la C de tu mamá. Eso, claro. Sí. Con todas las letras. Justo en primer plano lo capta cuando se lo dice. Sí, bueno, pero se picantearon, pues los paraguayos igual también ya se sabía. Lo que no me gustó fue alguna declaración que dijo que ellos se había que meterse el pie en el barro, en la mierda, dijo. En la mierda, nosotros lo hacemos como y que fue un juego sucio el que le hizo Paraguay. Como lo que voy a entender es, nosotros también también somos capaces de meter la mierda, la mano en la mierda, como lo hacen los paraguayos, digamos, como si fuese algo propio del fútbol sudamericano. Sí, nuevamente se metió con el fútbol sudamericano. Como que es raro, porque Mbappé, vos sabés que Mbappé es medio zurdo, o sea, tuvo declaraciones, ha dado a entender que, digamos, está en contra, bueno, a ver, zurdo, no sé si zurdo, pero digamos... Es un woke, es un progre. Está comprometido políticamente y ha criticado siempre la extrema derecha y demás, pero cuando hace estas declaraciones siempre como que se le salta la tuerca. Sí. ¿No? Sí, yo no mezclaría tanto el fútbol con la política. Claro, pero él opina. Es un jugador, es una gran estrella que tiene una opinión política y social, cosa que es bastante excepcional. No es común que una estrella como Mbappé hable como habla en contra de ese. Yo podría ser más millonario que soy con publicidades de apuestas, pero no pienso hacerlo porque eso, el lugar donde yo vengo, trajo mucha más miseria a gente que ya era muy pobre. Sí, se la jugó un montón en esa opinión, porque las casas de apuestas, la timba, estas mega plataformas de apuestas que están en el virtuales es la oficiante número 1. Está pasando en la Argentina también hace ya un tiempo. De hecho, la selección argentina tiene una casa de apuestas como sponsor. Claro. La selección.
está la runfla metida ahí de mano. Bueno, Paraguay le costó, o sea, a Francia le costó ganarle a Paraguay. Y en el otro partido que se había jugado más temprano, eso de las 13 horas, dio cátedra Marruecos al dejar afuera por 3-0 a uno de los países coorganizadores como era Canadá. Qué lindo que juega Marruecos, la verdad. ¿Te gusta Marruecos? Sí, me gusta cómo juega. ¿Lo viste ese partido, Nica? Sí, lo vi de ratos. Decime, no lo vi entero, pero lo que vi como 40 minutos. Sí. Marruecos administró el juego, los dejó atacar y de contraataque le metió 3 goles. Sí, los fulmina de contraataque. Los tipos dijeron, no me interesa manejar el partido, de contra te lo liquido. Receta que ya había aplicado en algunos pasajes del Mundial anterior y que ahora lo había aplicado en alguna que otro partido en la primera fase, ¿viste? Juega lindo Marruecos, ojo con Marruecos. Marruecos-Francia se van a ver las caras. Partidazo. Esto va a ser el jueves a las 5 de la tarde en el primero de los cruces. Bueno, y ayer a la tarde, a eso de las 5 de la tarde, había rumor de también buen partido en New Jersey. Entre brasileros y noruegos, entre dos filosofías filosofías y maneras de entender el fútbol, ¿no? Por un lado, esta Nobel noruega, con Nobel porque llega llega con los premios obtenidos en su clasificación y en las fases anteriores. Nobel porque tiene muchos jugadores jóvenes, y esta vieja Nueva Brasil que quiso Carlo Ancelotti rearmarla y sacarle ciertas dudas que había manifestado en la etapa de eliminatoria sudamericana. Por ahí quizás algunos dirán, no fue un buen partido, no, de a ratos, pues fue un partido raro donde la historia la historia del fútbol se encargó de escribir un nuevo capítulo. ¿Quién hubiera imaginado hace 5 años atrás que una selección que se basaba su juego base en correr por los extremos, tirar centro y cabezazo, un ladrillazo al jugador más alto que tuviera para que cabeceara y hiciera gol? Que ese tipo de juego inglés, juego inglés de los 70, 80, hubiera cambiado o hubiera tenido una reconversión en la selección noruega. Ayer Noruega le sacó el balón a Brasil, tuvo mayor posesión que Brasil, las oportunidades las tuvo Brasil, no fue claro, porque se chocó con un golero. Y erró un penal a los 15 minutos erró un del penal primer tiempo, que había sido penal. A los 15 del primer tiempo. Eso un poco marcó lo que pasaría. 4 pelotas tocó en el primer tiempo Erling Haaland, la figura, el abanderado de los vikingos, de este barco vikingo que pareciera buscar un puerto consagratorio en este mundial, o ir hacia un puerto más seguro donde mostrar sus cualidades futbolísticas. 4 pelotas en un primer tiempo. Tuvo la posesión, pero las más claras las tuvo Brasil. Cuando no haces los goles donde tenés que hacer las ligas en tu propio arco, ¿no? De hecho, el partido se define en los últimos 10 minutos. En los últimos 10 minutos. Iban 0-0 hasta el minuto 80. Sí, Brasil no le encontró nunca la vuelta, por más que intentó. Se chocó con un buen arquero, como este golero que juega hasta ayer era suplente en el Sevilla. Había sido titular, perdió por baja actuación su puesto en el Sevilla español. Ahora seguramente, no sé si seguirá en Sevilla o se irá a otro equipo, pero esta Noruega que sigue sorprendiendo, tiene en Odegaard, en Berge, que ayer había marcado el 1-0 que se lo anularon por posición adelantada, en Odegaard, ni que hablar en Haaland, también una especie de
de armada vikinga de 3/4 para adelante y una defensa muy, muy ordenada, donde sus extremos tuvieron a raya a Vinicius Junior, ¿no? Que no pudo progresar o que se chocó siempre con una marca muy pegajosa, pero bien entendida. Noruega, un equipo que sabe sus limitaciones y en base a esas limitaciones sabe a qué jugar. Sabe jugarle al pelotazo que sale el arquero a ganar en las alturas el vikingo Haaland y arreglátela como pueda, ¿no? Acá estoy viendo, Nica, que vos lo comentaste más temprano, Sí. que hay varios jugadores más altos que Haaland. Sí. Haaland mide 1,95. Sí, está Odegaard, creo que está por ahí, no me va a salir el otro. Pero sí, muy impresionante Sí, el físico. el físico, sí. Ayer pasó en varias jugadas. Primero que tocó pocas Haaland en todo Sí. el partido. Y en varias de las que toca, cuando va a disputar contra el rival, cuando el rival se topa con Haaland, es como si chocara contra un paredón. Contra un paredón. Una cosa de una firmeza, bueno, Sí. con esa estatura además, Sí, ¿no? le pasó ayer al central brasilero, no va a salir el nombre, Te la debo. ay, bueno, le pasó, fue como ir a chocar con una pared, Claro. rebotó. Totalmente. Magalhães, le pasó a Magalhães, después le pasó a Casimiro, Casimiro, de no poder contener en altura y en el cuerpo a cuerpo a este androide, como le decían en el de Manchester City, a esta persona que en el primero ligó 4 o 5 pelotas y 2 de esas, las más claras, las mandó a guardar. Totalmente. Che, Nica, ¿te puedo hacer un paréntesis? Sí. Hay mensaje de oyente al 51 60 51. Sí. Y me acordé que no dijimos lo de la pelota Lo de la todavía. pelota sigue en curso, miren que ya les... Sorteo de la segunda Sí. trionda para los oyentes que quieran ganarse Sí. una pelota del Mundial al 51 60 51. ¿Qué es lo que tienen que responder? ¿Qué equipos van a pasar a cuartos de final? Y ya tenemos 4 equipos en cuartos de final. Claro, o sea, Así que se no vayan hay que apurados. adivinar en la respuesta, simplemente tienen que dar su pronóstico, su prode y participan por la pelota. Exactamente. Bueno, Noruega le tiró un ladrillazo y va Haaland, te lo cabecea y te lo Y hace es gol, gol. Claro, y bueno. Y ayer le pasó eso, un poco. Brasil pecó, o quizás con la, por así decirlo, autosuficiencia o esta soberbia que por ahí demostró Ancelotti cuando días atrás dijo que la Argentina, el Mundial había cambiado y que la Argentina se había quedado, que el fútbol era más explosivo, era más velocidad y la Argentina no estaba en esa. Ayer no se le vio ni velocidad ni explosión a Brasil, permítanme no decirlo. No, tiene talento individual Brasil. Talento o sea, individual. eso, ¿no? La diferencia está en el talento Sí, de sus individualidades. quizás, Vinicius, ujú, particularmente. Exactamente, quizás lo lamentable ayer fue que entró Hendrik, le aportó algo de picante a Riga, pero ya era tarde. Entró Neymar, que se retiró ayer, de la lamentablemente para él. No llegó tocado, no pudo hacer pie en una selección que ya estaba armada, ¿no? Entró bien para lo que jugó, o sea, Para jugó lo que muy poco jugó. en el Mundial, jugó ayer 20-25 minutos Sí. y él mete el gol, de el penal. gol de penal en tiempo de descuento. Y con el arquero noruego comiéndole la cabeza, hablándole, y cuando mete el gol, vieron que le dice, conmigo no. Conmigo no. No, a mí no, le a mí dice. no, a mí no. A mí no. Claro, sí. Parafraseando a Mirta Legrand. Parafraseando a Mirta Legrand. Bueno, y eso fue el resumen de esta Noruega sorprendente, este barco vikingo que los vikingos saqueaban o iban a las islas británicas a saquear poblados y a tomar prisioneros y oro y cuánta cosa. Y casualidad, ahora irán a saquear el imperio futbolístico británico porque Noruega esperaba rival entre México y los piratas y ayer la cosa le pintó una de piratas a los ingleses. Es de lo que más hablamos toda la mañana. ¿Qué tenés ganas de decir particularmente ahora de Inglaterra-México? Ganado bien por Inglaterra, fue más preciso, fue más práctico, le tiró la jerarquía individual y aprovechó los momentos justos para dañar a un nervioso México que le jugó la presión del público, me parece a mí, y de que esto de quererse
se creyó candidato antes de tiempo, y como rezaba uno de los memes, perro educado, ¿no? Nunca pasa los cuartos. En definitiva, buena victoria de los británicos. Por mí fuera no se hubiera jugado este partido, ni México ni suspendido, ni México ni Inglaterra, pero bueno, tenía que pasar uno y pasaron los británicos. Ahora el barco vikingo de Haaland y Odegaard los espera. La pregunta que cabe hacerse es, ¿los saqueará? Vamos a ver. El sábado es ese partido. Exactamente. Noruega e Inglaterra juegan el Sí. sábado. Y hoy, para finalizar, hoy tenemos tremendos partidos. Claro, hoy termina octavos de final. Sí, ¿no? y con dos lindos partidos. Uno, sobre todo, es de las 4 de la tarde. Sí. Hoy los lusitanos, los portugueses, con Cristiano Ronaldo, y enfrente el joven Lamine Yamal, se van a chocar. España y Portugal, ustedes saben que ya tienen un solo antecedente en mundiales de fútbol. Ese antecedente es de Rusia 2018 y fue un partidazo protagonizado por lusitanos y por españoles. ¿Por qué? Porque salió 3-3, y en ese partido Cristiano Ronaldo tuvo el tupé de hacerle 3 goles a España. Es el único choque por mundiales que han protagonizado hasta el día de hoy portugueses y españoles, en 3-3 en Rusia 2018. Y por el otro lado tenemos a esta, por así decirlo, cada día más en creciente Estados Unidos ante esta tibia Bélgica. Vos venís diciendo eso, lo de pecho frío. Sí. Belgas pecho fríos. Sí, belgas pecho fríos. Después Bueno, lo que nos contó Rodri, sí. de Trump llamando Infantino. ¿No tenés ganas de que gane Bélgica? No. Ah, mira. No. Perdón que me adelanté al Sí. PRODE, porque eso ahora lo cuenta después. ahora lo hacemos. ¿Me puedo contar una cosa? Sí. ¿Qué pasó? De último minuto. Bueno, Sí. hablando de hablabas de Bélgica, Estados Sí. Unidos. Hoy a la noche, bueno, Sí. se está palpitando a nivel mundial. En el mundo no se está hablando tanto de fútbol, sino de lo que se denomina el Balogun Gate, o el Balogun Gate, que es el nombre del jugador de la polémica. Ujú. La Federación de Fútbol belga pidió impugnación sobre la decisión de la FIFA. El embajador de Estados Unidos en Bélgica, mirá hasta dónde llegó, amigo, el embajador de Estados Unidos en Bélgica negó que Trump haya llamado a Infantino para pedirle el favor, pero en una conferencia de prensa, hace minutos nada más, Sí. el mismísimo presidente de los Estados Unidos dijo o contradijo al embajador y dijo que sí llamó por teléfono y que pidió que se reconsiderara la decisión porque pensaba que, según él, ¿no? Había sido injusto. Según él, no había sido full. O sea, lo que sabe Donald Trump de Ahora fútbol, no sabe me de imaginás. fútbol también, está bien. Y además, dos datos más que dijo en la conferencia, ¿no? Consideró injusta, además, la norma automática, la regla de fútbol de las tarjetas rojas de expulsar y suspender inmediatamente para el próximo partido. Y además, como es una costumbre ya de él y de su corriente de pensamiento, tildó de muy sospechoso el pasado del referí del partido. Listo, no sé si les alcanzó lo que le acabo de decir. Como para que sea un partido tranquilo esta noche, ¿no? Claro. Solo eso nada más. Bueno, chicos, Estados Unidos y Bélgica se han enfrentado en mundiales. La primera vez fue en Uruguay en 1930. El primer mundial de la historia. Exactamente. En aquella oportunidad, Estados Unidos goleó 3-0 a Bélgica. Y la segunda vez hubo que esperar hasta el 2014, el Mundial en Brasil, donde Bélgica le ganó 2-1 en tiempo extra a los Estados Unidos. Una victoria para cada uno marca el historial. Y te voy a dar la posible de Bélgica, después te tiro la posible de... ¿La formación? Sí. Por ejemplo, Estados Unidos, que dirige Mauricio Pochettino, saldrá al arco hoy en este partido que se va a jugar en Seattle, en el estadio de Seattle.
el uruguayo Esteban Ostojic es el encargado de impartir justicia. Estados Unidos saldrá con Matthew Fries, Serginho Dest, ex Barcelona, Christian Richards, Tim Ring, Alexander Freeman, Anthony Robinson, Weston McKean, Tyler Adams, Malik Tillman, Ricardo Pepi, Florian Balogun. Es el conjunto, los 11 que pone Mauricio Pochettino. Chanta, volá a tu casa, Balogun, chanta, Balogun. ladrón, Trump, ladrón, basura. Vos sos la Perdón. dictadura. Qué basura que son, Se compraron el mundial, son unos caraduras, perdóname. Perdóname, pero pasa que no puedo creer que estés Corta jugando la con esto. olla. Sinceramente no lo puedo creer. Qué basura que son. Perdón, disculpame la interrupción. ¿No vas a opinar vos? ¿Nadie va a opinar en esta mesa? Opinamos un montón. Opinamos un montón, Pero diga, quiero un calificativo negativo para esto. Loco, se pudre todo. Pero el jugador no tiene la culpa. Si el que tiene la culpa es Kai Trump, Una basura. y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. ¿Tenés los nombres de los belgas? Sí, Thibaut. Difícil pronunciar. A ver. Thibaut Courtois, Bien, el bueno, ese arquero, está fácil, conocido. Timothy Castan, Brandon Michel, Arthur Tit, Maxi de Keeper, Hans Vanneken, Yuri Tillemans, Kevin De Bruyne, el Colorado, que no se puede ver con Thibaut Courtois, De Bruyne, dijimos Kevin De Bruyne, Charles Ketteler, Leandro Trossard. Mira, un Leandro. Sí, Leandro Trossard y Jeremy Doku, el conjunto que dirige un español, el señor Rudy García, este hombre que anota todo en papel, que por ahí lo ves, que anda de gorrita, bueno. ¿Anota todo en papel? Sí. Me cae bien ese hombre. Hora 21, hora 21, este choque entre yanquis y belgas. Esteban Ostojic, el árbitro, el uruguayo, es malo, Ostojic. ¿Ah, sí? Sí, es muy malo. De los árbitros uruguayos, Ostojic es un desastre. Y por otro lado te voy a contar el otro duelo, el que vamos a ver a las 4 de la tarde, entre lusitanos y españoles. El Portugal de Cristiano Ronaldo ante la gente de Yamil Yamal, la gente de España. Bueno, Portugal, la probable sería con Diogo Costa, Joao Cancelo, Rubén Díaz, Nuno Méndez, Vitinha, Joao Neves, Conceição, Bruno Fernández, Rafael Leao y Cristiano Ronaldo, el conjunto que dirige el señor Roberto Martínez, que también es español. Y por el lado de España, bueno, había algunas dudas, pero todo estaría en orden para que Lamine Yamal sea también de la partida en este interesante duelo, donde hay tan solo un antecedente que se llama Mundial de Rusia 2018, como ya dijimos, este empate 3-3, donde Cristiano Ronaldo le hizo 3 dianas al conjunto español. Unai Simón al arco, Pedro Porro, Paul Cubarsi, Americ Laporte, Marc Cucurella, el de los pelos ondulados. Sí, tipo Bob Patiño. Exactamente, Bob Patiño gallego. Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmos, Alex Baena y Michael Oyarzábal, el conjunto de Luis de la Fuente. Hay que ver si es bueno el porro. El árbitro Hay que ver si es bueno, cuidado. es Anthony Taylor. ¿Cómo? Es el inglés Anthony Taylor, es el árbitro de este partido. Dicen que Porro pega fuerte. Pedro Porro le van a, no sé si va, ya no voy a decir nada nuevo, pero me parece que va seleccionado por el doping. Sí, guarda con el doping sobre todo, ¿no? Sé, Nica, que vos terminás con el PRODE y que querés que demos nosotros los resultados. Sí. Se prendió mucho la audiencia. Hay un montón, hay 4 o 5 dando su PRODE para ganarse la pelota. Dale. ¿Querés para administrar los tiempos? Voy con ese puñado de mensajes porque Dale. los va mandando Brian, pero no quiero. Vos solés cerrar con el PRODE, Dale. no lo pierdas de vista. Dale. Dale. Darío, Sí. buen día, saludos a todos. Ayer fue una exhibición de Noruega y Haaland. Es un jugador que lo toman más como un show que como una competencia. Te das cuenta cuando se ríe cada vez que pierde un gol. Y Darío, ahora vamos a tener sucesivas opiniones de él, bueno, mientras iba escuchando la radio, ¿no? Tenemos un audio de Oscar, Brian, ¿cierto? Este lo tenemos hace un ratito ya. Oscar opina sobre la selección y Lautaro Martínez. Hola chicos, ¿cómo están? Qué buen programa que hacen, me gustan, la verdad que
Los escucho más o menos cuando puedo, en el auto, en mi casa. A veces me voy con los auriculares caminando y los voy escuchando. Me gusta las observaciones, los comentarios, la información. Tiene nivel. Con respecto al Mundial, yo quería dejar algo en claro, mi forma de ver las cosas. Es que la selección, el número 9, Lautaro Navarro, viene agarrándose goles desde el Mundial pasado. Mano a mano se agarra. Y está extrañando mucho a Fideo Di María. Gracias, que tengan buen día. 402. Nuestro oyente debe conocer algún Lautaro Navarro, por eso le salió Se quedó con una calle de Punta Arenas, me parece. En vez de Coincido lo Martínez. que dijo el Fideo Martínez. El Fideo Martínez, claro. Che, en serio, al Coincido. Fideo se lo extraña. Sí, sí, sí. Él decidió irse de la selección, sigue jugando a muy buen nivel en Rosario Central. Se nota que no está. Le falta a Argentina alguien ahí que... Punta a punta. Sí, le falta. Un zurdo jugando por la derecha. Sí, además ese desequilibrio rápido, ¿no? Esa gambeta, Sí. gambeta, pase, gol, todo, ¿no? Buen día, chicos. Se nota que México tiene poco sentido de lo que es el fútbol y la pasión que provoca, porque en el entretiempo cantó Maná el tema que dice yo sé bien que estoy afuera, cuando iban perdiendo. Podrían haber elegido otro tema. Tal Se cual. ríe, saludos. Llorar y llorar. Tal cual. Tiene menos... Aparte empezó el partido y ya estaban cantando ole, ole, ole. ¿Viste? pero, Lo loco, hicieron al principio de cada partido, No te Rodri, podés una cosa agrandar, increíble. sí. Hay Increíble. cuestiones muy... Bueno, el mensaje recién es de Andrea. Andrea. Ibas a decir algo, Nica. No, ¿vieron lo que pasó cuando Inglaterra se pone en ventaja en el primer gol? Le tiran vasos de cerveza a los jugadores ingleses. Bueno, eso me parece bien. No, están la gente de seguridad con los escudos. Para Mira, no me di cuenta de ese Sí. detalle. Pero es cerveza, no están tirando. Está bien. A mí sí Después querer respeto, me parece que... Alicia dice, Sí. con relación al fútbol opino que no hay que relajarse. Muy en Marruecos, Noruega, hay que correr más y gambetear y probar al arco de lejos. Yo quería que entrara Simeone, dice Alicia, que a su vez dice, excelente lo del doctor Sosa, fue muy ingrato lo que sucedió. Está bueno porque opina de fútbol y en una línea mete bocado sobre el caso Sosa que charlamos hace me un gustó ratito. su análisis deportivo. Alicia entonces, Nica, Alicia se ganó la pelota anterior. Sí, se llevó... Que se la regaló a su sobrino a nieto. su sobrino nieto. Buen día. Argentina y Francia están entre los 4 o 5 candidatos a quedarse con el torneo. ¿Cómo van a poner un árbitro francés en Argentina-Egipto? Mbappé ganó un mundial con 19 años, salió subcampeón en otro y le quedan 2 o 3 mundiales más. Un fuera de serie, opina Claudio. Un popurrí de cosas acerca del mundial. Darío retoma su punto de vista y dice: Noruega jugó el estilo brasilero, jugó con la mentalidad de Brasil, tocaba mucho y no lo buscaban a Haaland. No lo buscaban a Haaland todo el tiempo. Esperó el momento. Y acá entraron varios mensajes. Nica, yo sé que vos anotás incluso los prodes de los participantes. ¿Te los canto? Dale. Anotá a Benjamín Bamondes, DNI 884. Para participar por la trionda, dice el oyente. ¿Qué número? 884. Él dice que pasan a cuartos. Sí. Bueno, ya está medio definido, ¿no? Pero él Sí. dice todos. Francia, Marruecos, Estados Unidos, Portugal, Noruega, Inglaterra, Argentina, Suiza. ¿Llegaste a anotar, no? Sí. Ahora anota a Claudio 289. Uy, siguen entrando mensajes. Bueno, ¿Claudio? se engancharon ahora con el momento mundialista en particular. Claudio 289. Para concursar clasifican a cuartos y lo van con sus respectivas banderas, así que gracias por ese esfuerzo del oyente. Se prendieron, no son que lo lindos, mandó son por lindos. WhatsApp. Laburo bárbaro. España, Estados Unidos. Sí. Argentina, Colombia. Estoy de acuerdo. Darío vuelve a mandar mensaje y dice: para el sorteo a cuartos, Argentina, Noruega, Portugal. Argentina, Noruega, Portugal. Sí. Colombia, Inglaterra, Marruecos. Ajá. Estados Unidos y Francia. Ajá. De una. Che, Nica, ¿en serio anotás a todos? Algunos. Ok. Bueno, Claudio opina sobre la expulsión. Sí. Al 51 60 De 51. Balogun. Hay 2 audios de Claudio. Si querés, para llegar, Brian, con los tiempos, elegí uno, el que te parezca de él, de nuestro oyente que participa de manera muy entusiasta y nosotros lo compartimos al aire. Muchachos, escuché a una persona recién hablar sobre Lautaro Navarro, dijo. Imagínate. Mirá, el 9 de la selección
tiene que ser Lautaro, porque el pelean 9 entre vive oyentes, del gol hablamos. y el 9 tiene que hacer goles. Y a Lautaro lo mandan a jugar entre los centrales, en la media luna del área, y al otro, al hombre araña, lo mandan a correr al 4, a correr al 3, lo mandan a jugar por afuera. Todos corremos. De última lo ponemos a Usain Bolt, o a Ben Johnson, lo vamos a buscar para que corran. Muchachos, y otra cosa, Lautaro Martínez tiene un promedio de gol en la selección argentina de 1 gol cada 2 partidos. 1 cada 2. Álvarez tiene 1 cada 4. Lautaro Martínez jugó 82 partidos, hizo 38 goles. 38 goles en 82 partidos. Casi 1 gol cada 2. Y el hombre araña en la selección argentina tiene 14 goles en 55 partidos. 14 goles en 55 partidos, 1 cada 4. Y encima tiene 8 goles menos que Pasarela tiene 22. Y Lautaro Martínez es el 4º goleador en la historia de la selección argentina y Julián Álvarez es el 27º. ¿Está claro quién tiene que ser el 9? Está bueno. Che, muchachos, buen día, ¿cómo les va? Se armó, Habla Claudio. Como Claudio. Mirá, ustedes, bueno, y nosotros nos estamos quejando porque le sacan la roja a Balogun, el goleador de Estados Unidos, por una falta similar que hizo Messi contra Argelia en la primera fecha, guarda. Messi contra Argelia y puso un planchazo que ni falta cobraron, Y al Estados Unidos lo echaron. No, pero el pisotón que le metió le dobló el tobillo, Clau. Le dobló el tobillo, ¿viste? Cómo le dejó el tobillo. Está bien expulsado. No, igualmente si vos estás con Donald Trump, está todo bien, no pasa nada. No, mentira, es un chiste. Estamos con los mensajes tan... Hay uno más de Susana Ruiz. No la anotes que no es por el concurso, Nica. Y anota Andrés, habrá su pronóstico Andrés. Pero Susana, observando todo lo que estamos mirando, dice: el inglés grandote se parecía al de la película Rocky cuando boxeaba con el ruso. Tienes razón. No me acuerdo el nombre ahora, el ruso, sí. Una descripción estilística en este caso de Susana. Y lo confunde Andrés, con... Sí, Andrés, ¿qué dice? A ver. Andrés dice: para mí pasan Argentina, fucking Estados Unidos, Iván Drago, Iván Drago, sí. Colombia y España. Y lo dice así, fucking entre paréntesis, es una muy mala palabra en inglés, pero como en castellano ¿Qué estamos muy significa en acostumbrados. castellano? Los hijos de la chingada. Viene de follar, sería, ¿no? Sí, Ok. exactamente. Para decirlo en gallego. Fornicare. Bueno, ahí están los mensajes. Andrés Pombo, 453. Anota Pombo nomás, por la pelota trionda. Creo que cumplimos con todo. Che, claro, Sí. hay más mensajes de audio y bueno, lo estamos... Está explotando el teléfono. Es Bueno. curioso, ¿no? Porque todo pasó ahora en los últimos 20 minutos. Chicos, la última. Oscar le responde a Claudio. Ah, Para bueno. que Oscar que mandó el mensaje anterior le responda a Claudio. Fariano Tiene 123. derecho a réplica. Dale, Oscar, te escuchamos. Chicos, se armó la polémica. Para ese que habló, el rey de la estadística, Serra, si este tipo metió gol en número 9, Lautaro, es porque le quedó la pelota picando en la línea de gol. Si no es un Serra mano a mano ese flaco. Tiene que darle la oportunidad al flaco López. Acá tiene que venir otro, viejo. 4-0-2. Se repicanteó con fútbol nomás. Sí, está bien. Chicos, Capaz en algún momento le invita a Seguro La Habana. Claro. Vete para acá, Fañano 123. Buen día, estimado Juli Quirós. Pide pistas. Buenos Juli. días, estoy vivo, estoy bien. Yo creo que hay que tener algo en cuenta en esta discusión y es el enorme trabajo sucio que hace Lautaro Martínez porque Messi no marca. Todos asumen que no va a marcar Messi y el que tiene que marcar es Lautaro Martínez. Por eso está muy lejos del arco, por eso no puede convertir goles, pero en tanto y en cuanto el equipo convierta y gane, es válido el trabajo que hace y para algo lo ponen a hacer ese laburo. Julián Álvarez entra muchas veces con el partido ya planteado de otra manera, con el equipo rival plantado en otra parte del campo y tiene otros espacios para jugar. De hecho, igual en el último partido no entró bien Julián Álvarez, no encontró espacios. Y esa es un poco la función que están cumpliendo los dos delanteros, marcar y no dejar la salida limpia de los otros equipos. Por eso están tan lejos del arco y no pueden hacer goles. pivotear, digamos. Sí, y sobre todo marcar la salida de los centrales con pelota. Hasta ayer se habían marcado, hasta el partido de los Piratas con México, se habían marcado en este Mundial 269 goles. Alto promedio de goleo también en cada uno de los partidos, pese a que hubo
alrededor de 7 partidos empatados, 4 de ellos 0-0 en este mundial. En total, en la historia de los mundiales se han marcado 3.069 tantos hasta ayer. Hoy vamos a ver qué nos depara España o Portugal, España, y qué nos deparan los yanquis con los belgas, los vendedores de armas con los vendedores de chocolate, por así decirlo, ¿no? Profe, ¿cómo cierra su columna? ¿Pidiendo pronóstico, no? Exactamente, con su pronóstico. Hay 2 partidos nomás. Vamos a comenzar por usted, señor Leandro Dolan. El partido Portugal-España, sí. Me gustaría que gane Portugal, pero creo que va a ganar España. ¿Y entonces en qué quedamos? Bueno, si es pro de España. Sí. Me gustaría que gane Portugal porque es el último mundial de Ronaldo. Y si bien no me... A ver, sí. No es un tipo simpático. No le cae bien a usted. No es un tipo lusitano. simpático, todo lo que ya hemos dicho de él. Pero bueno, me gustaría que siga al menos una instancia más y hasta cruzarse con Argentina probablemente. Pero creo que gana España. Rodri, gana España, y quiero tirar un dato. Me llamó mucho la atención que La Nación, el portal de La Nación, ahora no publica los horarios de los partidos, sino que directamente tira las probabilidades. Como noticia central, arriba, en la cabecera de la página, van a ver, por ejemplo, España, Portugal dice España tiene 48,1% de probabilidades y Portugal 28,1%. ¿Cómo está el tema de las apuestas? Eso nomás. Claro. Sí, la runfla, no se metan con la runfla, chicos. Rodri, Poloni, estamos apostando. Igual lo hacemos por amor al arte. España, ¿no? y dice Rodri Poloni que gana España. ¿Para qué dijo Brian? No escuché. Brian en español igual. Juli Quirós lo está pensando, lo está meditando. Portugal. Ayer pegué el de Noruega, ojo. Yo igual, voy a coincidir con Juli, Portugal. Ojo, para mí no terminó de explotar Portugal, eso es lo peligroso. No terminó de explotar una buena selección Portugal. El otro partido con el PRODE es Estados Unidos, vendedores que llega muy recalentado armas, por todo lo que contó Rodri esta mañana. Vendedores de armas con vendedores de chocolate o traficantes de esclavos del África Negra. Me encantaría que hoy gane Bélgica por todo lo que hizo Trump este fin de semana. ¿Y el otro partido? Siguiente, lo que va a pasar hoy a la noche, va a ganar el dueño de la casa, el dueño del mundial va a ganar, Estados Unidos. Rodri Poloni. Estados Unidos, Bélgica. Estados Unidos dice Rodri. Brian, Estados Unidos. También dice Estados Unidos. Lo lamentás, pero crees lo mismo, ¿no? No, viene el voto. Sí, me parece que sí. Estados Unidos. ¿Nica? Sí, goleada absoluta. Me parece que gana Estados Unidos. Me parece, futbolísticamente hablando, sin ningún tipo de injerencia, mostró más fútbol que su oponente. Bélgica llega con mucha polémica del partido anterior contra Senegal, con un penal cobrado ahí, más allá que el partido se le escapó a los senegaleses. A Bélgica le costó todo el mundial. Fue goleado, y el otro día cuando ganó su primer gol lo metió a los 86 minutos. O sea, el segundo tiempo ya casi terminó el partido. En mi caso es que me encantaría que gane Bélgica, pero por esta cuestión de lo que decíamos de Donald Trump. Che, siguen mandando mensajes a los oyentes. No sé, o se levantaron más tarde o empezaron a participar más tarde, o las dos cosas juntas. Darío, en Argentina falla McAllister, juega muy atrás. Almada no está bien, más el lateral derecho que falta. Hay que ajustar eso, si no le llegan las pelotas, no le llegan las pelotas a los delanteros, opina Darío. Y Hugo, buen día chicos, ¿cómo les va? Bien, voy a decir mi candidato, para mí es Argentina, Francia, España y Estados Unidos. Está, los que pasan a cuartos. Anotalo a Hugo. Hugo no nos deja su DNI, pero nosotros tenemos el WhatsApp, de modo que si llega a ganar la pelota ahora en unos días... Francia, Estados Unidos... y España. Bueno, cerramos participación de oyentes mundialistas. 12 del mediodía, 40 minutos. Los voy a pedir 2 segundos nomás. Denme que necesito entrar en clima porque salí de fútbol y hablar de primer beso es un temita, ¿no? Cierto, la consigna el día de la fecha. A ver, apagame un toque la luz, 2 segundos. 2 segundos nomás porque si no me... Ahí está, apagame la luz, ahí está. Ponemos un tema medio romántico y entremos derechito a la consigna del día de hoy, cortito para poder leer los mensajes, digo, ¿no? Le preguntamos hoy, es el día del beso a nivel mundial, beso robado, se decía al principio, hoy se dice el día del beso, y le consultábamos justamente, digamos, a los oyentes en qué lugar de Río Gallegos se habían dado su primer beso, si lo recordaban, al 1551, 6051, porque se pueden llevar las pastas de buen apetito para comer, ¿quién te dice? Con tu media naranja, tal vez. Bueno, y nos han llegado muchísimos mensajes, vamos a pasar rápido a leerlos.
E inmediatamente después vamos a ir con el sorteo. Gladys 886 nos dice: hola chicos y linda jornada para todos. Dice, por la consigna del beso, me pasó hace más de 45 años atrás, escuchá, hace 45 años, o sea que en la Plaza San Martín. Como mucho, dice, fue un beso en el cachete. Antes había mucho respeto. Mirá vos, un primer beso en el cachete. Claro, pasar del cachete a la boca era la distancia que hay entre Gallegos y Miami, por ejemplo, ¿no? Había que un camino largo. Gladys, anotada, amiga. José Luis 462 nos dice: buen día, mi primer beso fue en el anfiteatro al lado del centro chileno. ¡Papá! Y en noviembre se van a cumplir 22 años juntos. Mirá lo que es el amor, ¿no? Qué lindo que es el amor. Qué bello que es el amor. Los besos, los abrazos, el amor. El amor. Sigo con más mensajes. Mensaje acá de acá Mariano 840, dice: buen día, Nica, Lean, Rodri. Mi primer beso fue en un baile de la primavera de la escuela, de esos que antes se hacían. Creo que tenía 13 años. Éramos tan inocentes, dice Mariano 840. Beso, Mariana querida, estás anotada. Y bueno, ya están hasta acá los participantes al 1551 6051. Entre todos ellos vamos a sortear las pastas de Buen Apetito. Le mandamos un abrazo de Keiko, que nos dice que beso robado, 2 puntos igual acoso y denuncia. Ya no existe más, es cierto. A René lo habíamos escuchado ya, a René también está anotado para participar. Le mandamos un abrazo grande también, enorme, a Juan Tornú, nuestro querido oyente y amigo Juan Tornú, que dice que tengan buena semana, que le manda un saludo tarde, pero llega el saludo al intendente de su pueblo. Claro, Puerto Santa Cruz. Claro. Y hablamos también hoy con Juan Manuel Borges. González Santana, nuestro querido el chileno. El chileno dice que Bélgica impugnó a Estados Unidos antes del partido, que era lo que comentamos hace un ratito. Bueno, ahí está entonces los mensajitos. Abrazo grande al chileno, abrazo grande para todos. Ha llegado el momento del sorteo, ¿les parece? Llegó el momento del sorteo. Está aquí en los estudios Laura Andreone, quien en poco más de 15 minutos conduce Siempre Llegué Tarde. Hoy, buen apetito, estimado Rodri, ¿cierto? Buen apetito, la pasta para compartir, capaz no hablemos de besos robados hoy, capaz hablemos de ñoquis robados, tal vez hablemos de ravioles robados, qué sé yo. 1551 6051. Adelante, señores, ha llegado a momento tu sorteo y acá lo tengo, el ganador o la ganadora del sorteo de la pasta de Buen Apetito, que nos contó su primer beso en Río Gallegos, en donde fue, es Mariana 840. Vamos, Mariana querida, felicitaciones. Hace tanto que no ganaba Mariana, meses, Felicitaciones a Mariana. Ganar. Nos contó la historia de su beso y se está llevando entonces las pastas de Buen Apetito. Le agradecemos a los chicos de Buen Apetito por confiar en nosotros. Buen Apetito, fábrica de pastas artesanales en Comodoro Rivadavia 430, en la capital de la provincia de Santa Cruz. Hago el cierre breve, así nuestros compañeros Brian Álvarez y Rodri Poloni tienen su refrigerio. Cuando nosotros salimos de acá de la radio, en general me lo cruzo a Rodri Poloni en el pasillo con su almuerzo. ¿Hoy vas a almorzar, Rodri? Sí, ¿no? Así tiene un ratito para almorzar. Un costillar. Claro, un costillar al hombro. Con Brian. Bueno, estaban haciendo un costillar ahí, lo vi ahí con el comandante. Buen provecho, muchachos. Cierro breve en serio. Dale. Nos reencontramos mañana y quiero cerrar con lo siguiente, chicos. Sí. Mañana juega Argentina. Nosotros, estimados oyentes que recién se recontra engancharon con el fútbol esta última hora, mañana hacemos el programa hasta las 12. Hasta las 12. Argentina juega a las 13. Si nosotros hiciéramos el programa hasta las 12:30, no nos escucharía prácticamente ni el loro, porque la gente cambia la cabeza, cambia su rutina. Claro, Pero hasta las 12 hacemos un programa de actualidad y por supuesto con el condimento mundialista, que hoy no fue la excepción. Hoy hablamos toda la mañana de fútbol. 8 grados la máxima para esta jornada de lunes, 1 grado bajo cero la mínima. En este momento el cielo está cubierto, hay 3 grados de temperatura y la humedad es del 66%, con un viento que sopla del norte a 16 kilómetros por hora. Que tengan ustedes un buen lunes.